Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Buenas tardes, señores, sean bienvenidos a Directo Marca Sevilla, un día más. En este martes estamos acompañándoles, contándoles lo que nos trae este 17 de febrero, semana complicada, difícil y dura en el Sevilla Fútbol Club, esperando además el dictamen mañana del comité de competición en torno a la figura de Matías Almeida. Nos dicen que la reunión normalmente es en martes, pero que no se suele dictaminar hasta el miércoles, y en eso anda el Sevilla, intentando que la sanción sea lo menor posible o lo menos posible, y además anunciando en el Sevilla que obviamente van a acudir hasta las últimas instancias para intentar atenuar el castigo, porque castigo va a haber en la medida de lo posible. Afronta Almeida dos salidas decisivas para su futuro, que según apuntan, si no se dan bien, podrían propiciar que no se sentara incluso más en el banquillo, dependiendo de lo que dictamine el comité en el día de mañana. En fin, que ahora mismo el estado de nervios es una constante en el conjunto sevillista, y que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El equipo, mientras tanto, preparando el compromiso fundamental del próximo domingo en el Coliseum. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes. Sí, una semana... Muchas cosas, ¿eh? Sí, además una semana larga, porque fíjate que el Sevilla viene de jugar el sábado, no va a jugar hasta el domingo, son 8 días. Y yo creo que como están las cosas en el Sevilla, le vendría incluso mejor jugar cuanto antes, porque estas semanas, claro, se le hacen eternas, se habla de muchas cosas, el entrenador, el CTA, Galetas Peteguía, bueno, todo lo que rodea lo que ocurrió el otro día en ese choque de liga ante el Deportivo Alavés, y vamos a ver qué va pasando, ¿no? En cuanto a los entrenamientos, pues ya ha vuelto al Sevilla con normalidad, con la única novedad de que Azpilicueta está trabajando al margen, porque ya sabes que se quiere ir con mucha precaución con este futbolista para evitar que sufra recaídas, y el resto de futbolistas pues son lesionados de larga duración, y simplemente pues mirando a Vargas, ¿no? Al que le deben quedar unas 2 semanitas o 3 aproximadamente. Y, hombre, fundamental también que pueda volver cuanto antes a aportarle algo a su equipo, porque es de lo poquito potable que tiene el Sevilla en ataque. Pero hay muchas cosas de las que se está hablando en el club, y, bueno, pues evidentemente esa sanción de mañana, que va a ser importante. Ayer escuchaba a Pavel Fernández, nuestro analista arbitral, decir que le podían caer en torno a 8 partidos.
y sobre todo pues muy pendientes también del partido del domingo y de ese derbi, porque evidentemente si el Sevilla sigue sin ganar, pues al final al entrenador pues le puede costar el puesto, ¿no? 8 partidos significaría más de la mitad de lo que le queda al Sevilla por jugar. Quedan 14. Si son 8, pues ya tienen ahí la cuenta. Pero en el Sevilla van a intentar llegar a las instancias que haga falta para que Almeida no cumpla la sanción, porque entre otras cosas entienden en el Sevilla que un entrenador como Almeida, por la forma tan particular de trabajar que tiene, si no está a pie de obra, su incidencia desde luego no es ni mucho menos la misma. Por cierto, hay una secuencia ayer de los compañeros del día después, de toda la película que termina con la expulsión de Almeida, y las imágenes dejan en mal lugar al árbitro, pero también a Almeida. Dejan en mal lugar al árbitro, pero también a Almeida, Sí, hombre. porque se ve cómo no para de comerle la oreja, hacerle observaciones y formulaciones al asistente, hasta que el asistente yo creo que también acaba hasta el gorro. Pero después obviamente también queda en mal lugar el árbitro, Claro. por las formas que utiliza el árbitro a la hora de echar al técnico del Sí, Sevilla. hombre, yo creo, y ayer lo analizamos, ¿no? Que tanto Almeida se ha equivocado porque no se puede comportar así, un profesional en un terreno de juego. Primero porque es profesional y porque hay que comportarse de otra forma. Y segundo, pues siendo egoísta porque perjudica a su equipo, Claro. que es lo más importante. Pero evidentemente el colegiado tampoco puede actuar así. Ayer escuchaba muchas reflexiones. Me quedo con una, el respeto no se impone, el respeto se gana. Creo que lo ha dicho algún ex colegiado, y creo que este árbitro ha intentado imponer el respeto, no ganárselo, ¿no? Y yo Porque creo que lo debe, porque lo intenta imponer porque no lo tiene. Exacto, y creo que se puede hacer de otra forma y sobre todo no actuar de una forma tan chulesca, ¿no? Como hizo este árbitro durante buena parte del partido. Pero claro, Agus, al final aquí el perjudicado siempre va a ser el futbolista, el entrenador y el club. A los árbitros no les pasa nada y si les pasa, pues será un partido 2 en la nevera y para de contar. Nada, Por tanto, el perjuicio deportivo es siempre para los protagonistas del terreno de juego y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego sí que es verdad que hay veces que siempre dicen, no, es que los jueces llevan razón, los árbitros llevan razón, bueno, son los que deciden, ya, pero es que los jueces cuando te condenan, cuando te castigan, te lo explican. Y el árbitro, cuando expulsa a Almeida, no hace ni un atisbo de explicarle por qué le ha expulsado. Por tanto, yo creo que aquí también vuelve a pecar de inexperiencia y de chulería en muchos casos, ¿no? Es más, no lo explican ni en el informe que realizan después. Claro, porque eso de formular observaciones, eso engloba muchas cosas. Efectivamente, cuando tú te equivocas y te cae una multa, la multa viene redactado porque te multan, ¿no? ¿Qué es lo que qué delito has cometido? Claro, usted ha ido más rápido, se ha saltado un semáforo, o ha bebido. ¿Qué reglas has incumplido, para ser más Claro, exacto? efectivamente, no hay que explicar las cosas, ¿no? No vale castigar por castigar. Formular observaciones, lo más antiguo del mundo. Eso engloba muchas cosas. Hay que explicarlo con detalle, es lo que deberían exigir. Y en cuanto a la actitud de los árbitros, ya lo hemos dicho. Hay algunos árbitros en primera división, los tenemos a todos prácticamente localizados, cuyas formas no son las adecuadas. Y esto debe intentar... Con la mayoría de equipos, que hay que puntualizar. Con la Con mayoría de otros equipos se tiene mucha más paciencia. No, Y se después les te voy a dar permite, los claro. nombres que tú conoces de árbitros que son prepotentes y que no tienen las formas adecuadas a la hora de arbitrar, porque creo que no respetan a los futbolistas ni a los profesionales. Esto es una labor que debiera hacer el CTA. También entiendo que es muy difícil que un tío ya con la edad que tienen los árbitros, Pineda, cambie. Pero oye, pues deben hacerlo, porque lo primero que tienen que tener dentro de la profesión, ojo, futbolistas y árbitros, todos, es respeto. Hay formas y formas de sacar las tarjetas y de explicar las cosas. Y pongo un ejemplo de un árbitro que también fue criticado en su momento, fíjate, y que a mí me pareció que hizo un gran arbitraje en el derbi. Hablo de Munuera Montero. Actitud totalmente distinta, explicando las cosas. Se puede equivocar o puede acertar, pero el hombre por lo menos tiene respeto respeta a todo el personal, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un colegiado. Que lo que se trata es de impartir justicia, no de dar con la tarjeta en la cabeza. Pero bueno, eso parece que algunos no lo entienden. Bueno, Carmona, Gumé, Azpilicueta, Nienzú y Suazo, apercibidos. Aquí creo que lo más delicado, Pineda, después lo comentaremos, es que viese una cartulina Suazo, por la situación que hay ahora mismo en el lateral izquierdo. Sí, porque no tiene a nadie para jugar en la izquierda. Si eso ocurre, tiene dos alternativas, o bien tirar a Quique Salas ahí, que creo que no lo haría,
o bien cambiar de banda a Carmona, que es uno de los recursos que ha utilizado cuando no tenía a Suazo por lesión y todavía no había subido Oso al primer equipo. Yo no veo a Almeida quitando de su posición al mejor central que está teniendo el Sevilla en estos partidos, ¿no? Porque el mejor central del Sevilla está siendo Quique Salas, por tanto, si lo desplazas al lateral, que además él no se siente cómodo, perderías un buen lateral, porque no tendrías un buen lateral y perderías a tu mejor central. Lo normal es, si esto ocurre, que cambie de banda a un lateral como Carmona. Y luego, es verdad, has dicho varios nombres. Bueno, la mayor parte de ellos puede ser, entre comillas, titular en el derbi, ¿no? Quizá Carmona ahora no lo está haciendo, otro día no lo fue. Pilicueta, claro, Suazo, Nianzú. Carmona y Nianzú, lo mismo son todos, ¿no? Claro, ahí pueden ser todos titulares en el derbi. Hombre, todos no caben en defensa. Si juega Pilicueta, Nianzú y Carmona, uno de ellos no lo sería. Pero bueno, que son jugadores, vamos a decir, más o menos relevantes. Y el partido contra el Getafe, ya te digo yo que cartulinas va a tener. Eso sin duda, porque el Getafe ya hemos visto que juega a lo que juega. El otro día leí una estadística muy interesante. De los 5 partidos de la Liga con menos tiempo efectivo de juego, 4 han sido del Getafe. Claro. Estamos hablando de partidos de 90 minutos donde se juega la pelota algo más de 40. Algo más de 40. Fútbol, ¿no? Que le conviene a José Bordalas. Desde febrero de 2020 no gana el Getafe 3 partidos seguidos en Liga. Desde febrero de 2020, apunten bien, ha hecho 6 años ahora que no gana el Getafe 3 partidos en Liga. Algunos dirán que estén escuchando la radio, pues ahora ¿cuándo va a romper la racha? ¿No? Seguro que algún sevillista que esté oyendo la radio lo estará diciendo. Sevilla se le acusa de equipo romperrachas. Pues desde febrero de 2020 no gana el Getafe 3 partidos seguidos en Liga. Vamos a estar, por cierto, con un tío que lo ve de cine, comentarista de esta casa también en labores televisivas, exfutbolista de ambos equipos, que lo conoce todo y que conoce al dedillo todo lo que se mueve en la Liga. Francisco Javier Casquero va a ser protagonista hoy, el que fuera centrocampista del Getafe y del Sevilla. Mientras tanto, en el Betis, tranquilidad tras el 12 de 15 de esta segunda vuelta, que le hace ser el segundo mejor de la Liga tras el Madrid en este tramo disputado. Pendiente sobre todo del posible regreso del Cucho, no como titular seguramente, pero sí en la convocatoria, y para tener minutos frente al Rayo, que visto lo que ha ocurrido en el entrenamiento de hoy, Pineda, parece que es lo que va a ocurrir. Hombre, la vuelta yo de creo Cucho. que la semana pasada ya contabas tú cómo marcaba el Betis la pauta para el regreso del Cucho, ¿no? Entrenamientos parciales, no iba a viajar a Mallorca y a partir de esta semana entrenar con normalidad, y ya lo ha hecho, ¿eh? Hoy ha trabajado con el grupo con normalidad, al igual que el Chimi. Y si no hay ningún tipo de contratiempo, de recaída o de retroceso, pues van a estar en la convocatoria, aunque lo normal, después del otro día, el partido que se marcó Bacambú, marcando y todo, pues lo normal es que Bacambú sea el titular y que el Cucho espere vaya a tener minutos en la segunda parte, sobre todo porque al Cucho lo van a querer poner en forma para los partidos de marzo, esos partidos europeos que están señalados en rojo en el calendario en el Betis, aunque es verdad que se ha abierto una oportunidad importante ahora, ¿eh? Está la Liga de Campeones a 4 puntitos solamente para el Betis. El Cucho, que va a jugar seguro minutos ante el Rayo, y que ya te digo yo que ante el Sevilla en el derbi ahí sí va a ser titular, indudablemente. Bueno, Chimi y Valentín son los apercibidos en el Betis, y Bellerín, que ha trabajado de forma parcial. El último partido completo que jugó Bellerín fue el 5 de octubre ante el Español. Se lesionó, volvió el 23 de noviembre ante el Girona. Jugó 45 minutos y desde el 23 de noviembre nada. No sé qué tipo de lesión ha tenido o ha dejado de tener Bellerín, pero un futbolista que había empezado bien la temporada y que, bueno, pues ya estamos viendo lo que está ocurriendo físicamente con él, una temporada sí y otra también, ¿no? Porque la pasada temporada se la pasó prácticamente casi en blanco, ¿no? En fin. Bueno, vamos a hablar hoy de baloncesto en la recta final de nuestro programa, como hacemos cada martes, con una tertulia de sabios, de gente que conoce perfectamente el mundo de la canasta en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad. Van a estar con nosotros compañeros que habitualmente cubren la información del Insolar Caja 87 y con los que vamos a charlar. Y por supuesto los oyentes, Pineda, que me imagino que serán muchos los que seguirán opinando de todo lo que ha acontecido el fin de semana. Sí, porque ha habido mucho revuelo con el tema de los árbitros, con la victoria del Betis y el empate del Sevilla, bueno, partidos también muy importantes
el fin de semana. De nuevo, además, se da la casualidad de que una victoria del Betis puede beneficiar al Sevilla. Vuelve a enfrentarse el Betis a un rival directo del Sevilla. Bueno, así que pueden participar hablando de todo lo que quieran hasta las 3 de la tarde en el 660 50 5709, que es la cuenta, o mejor dicho, el buzón para mandar las notas de audio al WhatsApp del programa, y la cuenta de Twitter @rmarcasevilla. Bueno, ya saben, los titulares siempre llegan con Alquirrelax, la primera empresa 100% sevillana que está especializada en la gestión integral del alquiler, que además garantiza tu renta, ¿eh? Ya sabes, propietario, que Alquirrelax te gestiona tu vivienda, te cubre el mantenimiento y te garantiza tu renta, casi nada. Manolo Martínez Bravo nos garantiza que esto va a sonar como tiene que sonar y que nos va a traer una información comercial muy bonita y necesaria. Siempre. Empezamos ahora. Radio Marca. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirrelax te paga la renta. Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... Te lo gastas con tu compadre. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad Y ahorra con Insolar. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. El futbolín mezcla el fútbol, el humor y las conversaciones más espontáneas, salidas de la dirección de Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Win the Premier League. Dice que Pablo Espinosa no sabe nada de Premier en realidad. Marcos Bernat. Yeah. Adrián Benedicto. La medianoche se convierte en un espacio acogedor donde poder charlar frescamente de cualquier tema y sin corsés. Que mucha gente se piensa que es una marca alemana que significa algo Schweppes, es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Cada noche, a las 11:30 en Radio Marca, la actualidad deportiva como nunca la habías oído. Hizo la de me retiro y cojo el banquillo del Chiang Mai United. Muy bien. Aplausos. Así, en un mes. Y a altas horas, no te pierdas la zona Docs. Decirle a Kerman que la inventó un suizo llamado Jacob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Comprueba tú mismo de qué se trata y no te dejará indiferente. Bueno. Yo tengo un transistor que me llena de emoción. Me cuenta el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, las motos, los coches, el atletismo y el ciclismo. El badminton, la natación, la vela, el baloncesto, los rallies, la gimnasia, el esquí, el patinaje, el boxeo, la UFC, el curling, el karate, el jiu-jitsu. Radio Marca, la radio de tantos deportes que no entran en una promo. ¿Y qué hago yo con todos estos que faltan? ¡Que son un saco! Pues haz una secuela. ¿No lo hizo George Lucas? ¿O el del Señor de los Anillos? Pues también es verdad. ¿Y el de Regreso al Futuro? Sí, aunque ese se podía haber ahorrado la del oeste. Ya te digo. Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo, deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón. Radio Marca. Directo Marca Sevilla.
arrancar, que estamos ya en la 1:20 y a esta hora muchas veces, la mayoría de las veces, arrancamos con la noticia del día de la mano de nuestros amigos de Insolar Renovables, patrocinadores oficiales del Caja 87 que te harán ahorrar el 80% de tu factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en la web insolarrenovables.com. Vamos a arrancar con la actualidad de un Real Betis Balompié que prepara el partido del próximo sábado. Recuerden, 4:15 de la tarde ante el Rayo Vallecano. Un Rayo que después de ganar al Atlético de Madrid ha sacado un poco la cabeza del pozo donde se había metido, que no llega precisamente desahogado. Y un Betis que llega al contrario, llega desahogado clasificatoriamente, con ventaja en la tabla respecto a sus perseguidores, sumando 12 de 15 en esta segunda vuelta que le hacen ser el segundo mejor equipo de la Liga tras el Real Madrid. Así que es un puntaje, como diría Pellegrini, que ya empieza a marcar diferencias en la lucha, no solo ya por esa quinta plaza, sino que el Betis ya está más cerca del cuarto que del sexto. ¿Hasta dónde va a llegar la pelea? Hombre, pues yo creo que va a depender más que del Betis, vamos a ser sinceros, de la reacción o no del Atlético de Madrid, ¿no? Porque ya el Atlético de Madrid, precisamente a finales de año, ganó una serie de partidos seguidos para meter un poco la directa y distanciarse nuevamente del resto de perseguidores. Si va a ser capaz de hacerlo el equipo del Cholo o no, no lo sabemos. Si está al nivel que debe estar el Atlético de Madrid, es muy complicado que el Betis sea cuarto. Yo creo que de esto no vamos a esconderlo. Hemos recabado la atención hoy en estas semanas en las que hay que estirar un poco el chicle también de nuestro Miguel Ángel Morán. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque, claro, si el Atlético está al nivel que debe estar, complicado, ¿verdad? Complicadito. Hombre, sí, el Atlético es complicado porque al final es un equipo poderoso que, pese a que ahora está en un pequeño bache en la competición, en la Liga, todos sabemos que... Y entretenido, que final, y entretenido con el playoff y sí, con la Copa. Con el Brujas, exactamente, está en todas las competiciones y tiene muchos frentes abiertos y parece que se está dejando ir un poquito en la Liga. Pero bueno, también está ahí el Villarreal, que pese a tener un partido menos, que tiene que jugar todavía ese partido aplazado, ahora mismo le saca 4 puntos al Betis, que serían 7 si lo consiguiera ganar. Gana el Levante. Pero yo no creo que 7 puntos no sean recuperables con un Villarreal que también se está cayendo poquito a poco, está perdiendo más partidos de lo que se estaba acostumbrado en esta temporada y parece que el hecho de haberse quedado fuera de la Copa pronto y de la Champions no le está beneficiando demasiado. Al final, estos equipos que tienen plantillas para llegar lejos en todas las competiciones, si no utilizas a los futbolistas empiezan a oxidarse, que se me entienda bien. Los jugadores no tienen los minutos competitivos que tienen que tener, no tienen la tensión que deben tener y esto al final acaba pasando factura al colectivo. Y creo que es lo que le está pasando al Villarreal. Ya decíamos, Pineda, que a ver cómo iba a gestionar Marcelino el hecho de quedarse tan pronto con una sola competición, ¿eh? Y esto no es fácil con tantos futbolistas buenos como tiene el Villarreal, ¿eh? Ya, pero bueno, al final, cuando tú tienes tantos recursos arriba, jugadores que con tan poquito te ganan los partidos, lo normal es que no se te vayan a escapar muchos puntos. Ahora, evidentemente el Betis tiene que seguir con su trabajo y su obligación es sumar lo suficiente para molestar o inquietar al menos a los de arriba, que no tengan o que no puedan permitirse el lujo de quitar el pie del acelerador. Y fíjate que aprovechar también, ahora más allá del Villarreal, que todavía tiene ese partido menos, aprovechar que el Atlético de Madrid sí que va a estar distraído, porque tiene la previa, esta eliminatoria de playoff de Liga de Campeones, tiene la vuelta de las semifinales de la Copa, sí, que no para. Que por mucho que vaya 4-0 en el tanteador global, pues tiene que salir de verdad al Camp Nou a jugar contra el Barcelona, y si se mete en la final, pues ya se sabe lo que habitualmente ocurre en los partidos previos a las finales de Copa y en los posteriores, que esos partidos se suelen hacer mucha rotación y los jugadores andan pensando más en otra cosa. Así que si el Betis, que tiene ahora un calendario, porque solo ha ganado, más aliviado, sigue cumpliendo con su trabajo, yo creo que al menos va a inquietar y va a molestar a los de arriba. Entonces convenimos todos en que al Betis le conviene que el Atlético de Madrid llegue a la final de Copa, ¿no? Bueno, cuanto más distraído de lo que es la Liga en sí, yo creo que es mucho mejor para el Betis. Hombre, con el 4-0 de la ida, muy mal se le tiene que dar para no llegar a esa final. Pero, bueno, todo es posible, pero muy mal se le tiene que dar.
también tiene esta eliminatoria de playoff de la Champions, va a estar muy, muy ocupado con muchas competiciones y ahí sí puede haber esa pequeña distracción de la que habláis que pueda beneficiar al Betis. También es verdad que el Betis tiene que intentar aprovechar al máximo estas semanas que tiene ahora con un partido por semana, que de momento lo está haciendo muy bien, de la victoria en el Metropolitano, la de Mallorca, ahora tiene Rayo y Derbi, y creo que luego va al campo del Getafe. Sí. Y ya a partir de ahí, que habrá que jugar las eliminatorias de octavo de final de Europa League, pues ya estarán todos en la misma situación y las distracciones pueden ser por las dos partes. Pero bueno, intentar estas 2-3 próximas semanas aprovechar ese calendario un poquito más liviano para sumar, si pueden ser 3 victorias más, que le permitan pues meter esa presión y trasladarse al Atlético. Yo es que ayer lo comentaba, más que también, ¿no? Más que mirar a las Champions, creo que el Betis lo que está haciendo ahora y debe intentar aprovechar es conseguir un colchón, que ya lo está teniendo, que le permita, Miguel, que cuando llegue esas eliminatorias de Liga Europa, tú puedas, digamos, poner los huevos esa semana en el cesto europeo antes que en el de la Liga. Que te permita rotar y que, digamos, sin tirar los partidos de la Liga, se le dé, en cuanto a alineación y utilización de los recursos importantes del Betis, se le dé más importancia esa semana al partido europeo que a la Liga. Claro, si llegas con ventaja y con un colchón más o menos cómodo, esto va a ser posible. Y creo que eso es lo que está empezando a conseguir el Betis. Más que, vuelvo a repetir, mirar, que también, sin desdeñar la posibilidad, lógicamente, de intentar pues asaltar una cuarta plaza que está complicada. Sí, yo creo que al final el gran objetivo del Betis, como siempre han repetido desde el club, es volver a... No olvidemos, perdona Miguel, que a través de la Liga Europa también se llega a Champions. Sí, exactamente. Es otro camino más corto, más arriesgado, pero más corto. Bueno, el objetivo es llegar a Europa. El tema de la Champions siempre se ha hablado que es un sueño, no está, a lo menos presupuestariamente, al alcance del Betis, porque hay equipos mucho más poderosos en la Liga. Deportivamente ya veremos, es otra historia. Pero sí, yo creo que es importante aprovechar estas semanas para hacer ese, como dices, ese colchón respecto a los perseguidores, tener ese margen para poder apostar más por la Europa League cuando llegue en las eliminatorias y aprovechar también estas semanas para ir recuperando jugadores. Ya hemos visto que hoy tanto Cucho, ¿no? como Chimi ya han vuelto al grupo, Bellerín también parcialmente, ya son 3 bajas menos, y a ver qué ocurre con Amrabat, Isco y Lo Celso. Lo Celso va a tardar un poquito más, pero Amrabat y Isco... Amrabat nos decían ya que a finales de esta semana, a principios de la próxima, se le espera ya en Sevilla para arrancar. Nos decían que esta semana, esta semana, a mí me dijeron, a mí nos decían en la pasada semana, comentábamos aquí, Miguel, que yo creo que entre mañana y pasado, que esta semana se le esperaba ya por Sevilla, en Rabat. Sí, eso ya significaría que arranca una segunda fase de la recuperación, que ya es más corta, y podría ya empezar a jugar, pues quizá en 2-3 semanas ser parte del equipo. Entonces, si llegas al momento en que te toque afrontar las eliminatorias europeas con una plantilla lo más amplia posible, con poquitos lesionados, quizá 1 o 2, pues le facilitará mucho las cosas a Pellegrini a la hora de hacer esas rotaciones. El objetivo con Amrabat, perdona Pineda, es que llegue a ese partido de ida de la primera eliminatoria próxima en Europa. Sí, que 12 de marzo, 12-19. Sí, hombre, para eso tiene tiempo para volver, para entrenar con el grupo y demás. Y vamos a ver también cuánto tarda en ponerse en forma, porque es un futbolista que lleva sin jugar con continuidad, pues creo que desde el mes de noviembre, ¿no? Si no me equivoco, que es muchísimo tiempo. Iba a apuntar 27 de noviembre creo que fue cuando se lesiona, de la fatídica jugada. Iba a apuntar también que el calendario de la UEFA Europa League, ojo que se ha ganado el Betis el derecho a evitar esta ronda de playoff, tampoco es el calendario más apretado este año, Fíjate que tiene el partido de octavos es el 12 de marzo y luego el 19 la vuelta. Sí. Hay luego 2 semanas de parón de selecciones, que también ahí sirve para aliviar un poquito las piernas, y luego pues volvería a jugarse 9 y 16 de abril, los cuartos de final, y luego volvería a haber otra semana sin Europa League. Así que vamos a decir que en ese calendario, esa semana sí que va a tener que apretar el Betis, pero luego va a tener otras semanas más tranquilas para centrarse exclusivamente en la Liga. Bueno, eso le va a venir bien al Betis en cuanto a los futbolistas que tiene fuera, Miguel,
para que vayan, si es que van volviendo también poco a poco cogiendo tono, que no sea todo tan seguido, ¿no? Que no sea todo tan exigente físicamente, ¿no? Fíjate ahora en Rabat, que efectivamente tiene que recuperar pues su tono físico. Lo normal es que el Betis quiera que, no sé, creo que es Atleti de Bilbao, ¿no? El partido anterior a esa eliminatoria europea, que ahí, se puede ser antes, pero hay por ahí que pueda tener minutos para que, bueno, pues llegue en las mejores condiciones posibles. El que sí está ya, yo lo hemos contado durante toda la pasada semana, no se quería tener prisa porque se temía, hombre, que una recaída sería mortal de necesidad para el futbolista. Miguel Cucho, que va a entrar en la convocatoria y que yo creo que va a tener minutos ante el Rayo. No seguramente de inicio, porque además el otro día marcó Bacambú, pero sí le va a dar minutos ya para que esté en buenas condiciones frente al Sevilla en el derbi, teniendo de nuevo una semana limpia la próxima de por medio. Sí, yo entiendo que sí, que esta semana ya, después de las precauciones que ha tomado el club, ya es el momento de que Cucho vuelva a las convocatorias. Quizá no para jugar de inicio, como bien apuntas, que también, por cierto, es un buen momento para que Bacambú se reconcilie un poco con la afición del Betis después de ese gol en Mallorca y todo lo que ocurrió con el mercado en enero. Quizá que repita Bacambú en la delantera y que Cucho ya tenga unos minutos pensando en ser titular ya la semana siguiente en el derbi, porque es un jugador que es muy importante para el Betis. Precisamente ayer se cumplió un año desde su primer partido como verde y blanco. Sí, he visto lo que publicas hoy. El dato es tremendo, ¿eh? Sí, al final él ha jugado. Recordemos que el año pasado no pudo ser inscrito en la Conference League porque no había plazas suficientes, jugó solo la Liga. Este año ya sí ha jugado Copa y Europa. Bueno, déjame decir el dato. El dato es que sí, publicas en marca.com, que lo leo ahora mismo. Primer año de Cucho en números. Participa en un gol cada 2 partidos. Sí, exactamente. Él ha jugado 38 partidos oficiales entre todas las competiciones desde que llegó al Betis hace un año y ha marcado 15 goles y 4 asistencias. Ha participado en 19 goles de forma directa en estos 38 encuentros. Yo creo que es un dato muy bueno para un delantero del Betis. Es normal que Pellegrini pues le eche un poco de menos cuando en estas semanas que ha estado lesionado y que le estén esperando con tantas ganas para este tramo de la temporada tan importante que arranque quizá con el derbi y luego ya esas eliminatorias europeas. En el top 10 de los jugadores con más remates de la Liga, 85 duelos ganados, 48 recuperaciones de balón, 7 interceptaciones, 8 goles, 3 asistencias. Es decir, un futbolista que, como bien apuntas, es muy importante para el equipo porque no solo te aporta ofensivamente, sino que también trabaja mucho para el equipo. Sí, trabaja mucho, recupera muchos balones. Yo creo que es de los delanteros con más recuperaciones de balón de la Liga. Y aparte es un jugador que, pese a no tener un jugador grande de alta estatura, gana muchos duelos aéreos. Sí le da muchas opciones al Betis cuando el rival presiona arriba de jugar en largo, porque sabe que tiene un futbolista arriba que es capaz de ganar esos balones, esas disputas aéreas y darle un poquito de salida a su equipo. Es un jugador muy interesante en muchos aspectos del juego y es normal pues que el Betis lo ha echado un poquito de menos estas semanas y lo espere con tantas ganas para este tramo. Y una cosa, Pineda, que también tú has apuntado alguna vez, no solo gol, sino lo que le da al equipo en cuanto a fútbol. Es un futbolista que juega muy bien al fútbol, sabe jugar al fútbol. Para la forma de entender que tiene Pellegrini el fútbol y sus equipos, donde la línea de la media punta, los extremos son muy importantes y anotan siempre muchos goles, hace falta tener un tipo que le facilite el juego a los demás. Y es un delantero que quizás no tenga esas cifras de 20, 25 goles, sí, pero aporta muchas más cosas. Y luego habláis del juego aéreo. Él tiene una jugada que es una de las que mejor se le da. Son los centros laterales, cómo se anticipa al primer palo, se suele anticipar a los defensas y la cruza luego muy bien de cabeza. Así que, a pesar de no ser un delantero alto, es un delantero que de cabeza va bastante bien. Bueno, oye, Miguel, otra cosa, antes de terminar. Claro, yo entiendo que la gente nos pregunta, la gente está impaciente, pero es que no se sabe nada y desde el club dicen que hasta que el futbolista no ponga un pie en el césped, no se sabe nada. Me refiero a Isco. No sabemos absolutamente nada de cómo se encuentra, cómo va esa recuperación. Lo cierto es que los plazos se podría un poco comparar con la situación de Sofiane Amrabat, porque la intervención realmente es la misma, esa artroscopia de tobillo, sí, con la diferencia de que Isco se sometió a esa cirugía a finales de diciembre, antes de acabar el pasado año, y Amrabat casi a finales de enero. O sea, Isco le lleva un mes de diferencia, aunque quizás su lesión fuera un poquito más seria que la del marroquí.
te lleva un mes de diferencia en ese plazo de recuperación, pero sí hemos visto, por ejemplo, vídeos de Amrabat trabajando en el gimnasio y haciendo ejercicios cada vez de mayor carga, pero no hemos visto absolutamente nada de Isco. No se le ha visto sobre el césped, no se le ha visto ninguna imagen en el gimnasio, con lo cual nadie sabe a ciencia cierta cómo está, cómo va su recuperación y cuándo se le va a poder ver sobre el césped. Ya decía Pellegrini que una vez que empiece a aumentar la carga, pues habrá que ver cómo reacciona ese tobillo y cuáles son sus sensaciones, pero de momento nadie en el club se quiere poner plazos ni quiere fijar ninguna fecha concreta para su vuelta al terreno de juego. Hombre, piensen que todavía no ha puesto un pie en el césped. A poco que ponga un pie en el césped, pongámonos en lo mejor, y tenga el futbolista buenas sensaciones, con el tiempo que ha estado parado, Miguel, mientras recupera el tono físico y va encontrándose a gusto, hombre, yo creo, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que va a ser complicado que antes de mes y medio o 2 meses esté en el campo, porque es que no ha puesto un pie todavía en el césped. Sí, yo no sé si tanto, pero bueno, depende. ¿Mes y medio? ¿Mes y medio? Sí, es verdad que sí, menos de un mes parece complicado que pueda estar de vuelta. Hombre, será importante que vuelva bien, con buenas sensaciones, que poquito a poco coja ese ritmo de competición que habrá perdido, porque al final esta temporada ha jugado muy poquito, él con la lesión que tuvo en verano. Piensa una cosa, Miguel, estamos a 17 de febrero. Pongámonos en un plazo optimista, que en torno al mes y medio, ya esa primera eliminatoria de Europea no la podría jugar. Lo tendría en chino. Ya tienen chino jugar la primera, porque es que no ha puesto todavía un pie en el césped. Sí, parece poco complicado. Sí que es importante que vuelva bien, en buenas condiciones, y que sea un activo importante para Pellegrini, una ayuda en el tramo final de la temporada, pero al final va a ser eso, el último mes y medio, 2 meses de competición. Este año termina un poquito antes con el Mundial, con lo cual no le va a dar tiempo a participar mucho esta temporada a Isco, porque ha tenido muy mala suerte. La lesión de agosto en Málaga fue muy mala suerte, esa patada justo en el último partido de preparación de pretemporada, y a la vuelta prácticamente nada más empezar a jugar, ese accidente ahí con Amrabat, pues que le ha fastidiado todo el año. Hablabas, Pineda, del 12 de marzo, ¿no? La ida, ¿no? Sí, la ida 12 de marzo. Claro, estamos a 17 de febrero. A poco. Aunque pusiera un pie en el césped esta semana, que no sé si porque no sabemos nada, esa eliminatoria ya Isco prácticamente la tiene en chino. Así que vamos a ver cuándo vuelve y cómo vuelve, ¿no? Que es lo más importante. Sí, es verdad que un detalle a tener en cuenta en ese sentido es que a la hora de elegir a qué jugador se dejaba fuera de la lista europea para poder inscribir a Álvaro Fidalgo, el cuerpo técnico optó por Lo Celso en lugar de Isco, porque la previsión es que Isco volviera antes que Lo Celso. Antes, sí. Sí, y Lo Celso, la lesión de Lo Celso era de un poquito más de 2 meses en teoría, con lo cual no sé si la idea es que Isco pues ya a partir de marzo pues ya empiece a estar con el equipo y empiece con esa puesta a punto. Bueno, sería lo lógico. Exactamente, también lo que intentaban explicar desde el club es que con Lo Celso tenían claro que se iba a más de 2 meses, y con Isco, como no sabían, pues esperaban que estuviese antes. Y por eso se tomó esa determinación. Pero bueno, vamos a ver al final si es capaz, ¿no? Que esperemos que sí, de volver Isco antes que Lo Celso, a ver lo que ocurre. Pues nada, Miguel, estamos pendientes. Gracias como siempre, ¿eh? Nada, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo hasta ahora. Bueno, a esta hora, antes de seguir, vamos a echar un vistazo a ver qué publican, ¿no? Nuestros compañeros, el habitual repaso a prensa. Bueno, pues vamos a arrancar con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, ese reportaje de Miguel Ángel Morán sobre los números del Cucho en el primer año. Participa en un gol cada 2 partidos y también nos cuentan que Amrabat acelera y el Betis espera su regreso a Sevilla en los próximos días. Sobre el Sevilla, el dilema con Carmona y también Azpilicueta al margen de un grupo que aguarda la decisión del Comité Técnico de Árbitros. En el deporte, el Betis presenta su camiseta Forever Green para la visita del Rayo a la Cartuja. Sobre el Sevilla, Azpilicueta al margen, vamos a ver que nos ha saltado aquí la publicidad, Azpilicueta al margen de un grupo que aguarda el zambombazo del CTA. Una hora para el diario de Sevilla, si es la nueva camiseta del Betis con Forever Green en busca del pleno de victorias. Eso sobre el conjunto verde y blanco.
sobre el Sevilla Fútbol Club. Bajamos en la página web para encontrar la siguiente información. El Sevilla, más corazón que calidad. En el desmarque podemos leer sobre el conjunto verde y blanco lo siguiente: cómo hacer que tu camiseta del Betis huela a azahar. Sobre el Sevilla recargamos también la página web. Así es el protocolo ante la conmoción cerebral por el que Azpilicueta no ha entrenado por el grupo. Por último, al final de la Palmera, el Betis presenta su camiseta fabricada con naranjas, en la que se enfrentará al Rayo Vallecano. Y sobre el Sevilla, en orgullo de Nervión, podemos leer la bronca de Galech con Almeida, que puede costar muy cara. Radio Marca. Cash. Ancarri con Fisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono, carretera amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. www.confisur.es. Cash. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Y aquí comienza Marcador. Marcador es el programa multicancha de Radio Marca. Venga, que empieza lo de Kazajistán, Varela. Vive las jornadas de Liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio Deportiva como nunca. Radio Deportiva como siempre. Radio Marca. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos? ¿Cómo dice? ¿Qué escucha usted? Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos. ¿Qué escucha? Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca. Aquí en medio del bosque, donde me pille. Me llamo Eduardo García Méndez. Eduardo García Méndez. Le guardo en el teléfono como EGM. Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo. Radio Marca. Bueno, pues vamos a continuar. Por cierto, que no lo hemos comentado, hacía referencia antes en el repaso a prensa Pineda a esa camiseta que el Betis va a lucir, a la camiseta Forever Green, ¿no? Que suele lucir Pineda, camiseta que normalmente va con tejido reciclado. Sí, señor. Que va a lucir este el partido del sábado. Hecho a base de naranja. De hecho, tiene algún ribete naranja también en la camiseta. El año pasado creo que la presentaron en Tarifa y se hizo de algas, con algas marinas. El año pasado era muy bonita la camiseta. Sí. No he visto la de este año todavía. El Betis, que tiene también ese tema ecológico, medioambiental, efectivamente, con este tipo de acciones, y siempre tiene una camiseta que hace de forma especial y que ha sido presentada en el día de hoy. Bueno, pues también presentamos nosotros cada día a los amigos de Confisur, uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería a unos precios muy competitivos. En el Polígono Carretera Amarilla, y Confisur nos trae la opinión de los oyentes, las notas de voz, notas de audio en el 660 50 57 09.
Buenas tardes, Radio Marca. Hombre, vamos a ver. Te pueden expulsar injustamente. Te pueden... como supuestamente ha ocurrido, que él no había hecho nada. Pero la actitud del entrenador realmente... Yo creo que el entrenador también está ya un poco harto y también, entre comillas, quería liarla un poquito, ¿no? Perder tiempo, no sé, pero la verdad es que la imagen fue bochornosa. Ya no es que se baja a segunda, que tiene toda la pinta. El problema más grave es cómo se va a bajar, ¿eh? Una imagen lamentable desde el banquillo, volviendo a tiempos de Caparrós. Lamentable. Buenas tardes, Radio Marca, para hablar del Sevilla Fútbol Club y del horroroso y espantoso arbitraje que el señor Navarro, lo digo así, Navarro, a un equipo vasco, le ponen un árbitro navarro para enfrentarse con un equipo de Andalucía, ¿de acuerdo? Y me reivindico, horroroso, espantoso y malo el arbitraje que realizó el señor Azpeteguía, Yosu, Gosu, no sé qué, cómo se llama, que es imposible llamarlo, parece un árbitro extranjero, ¿de acuerdo? Después por la tarde se confirmó las cosas, que no se pita en todos sitios iguales. Miren, ahí tienen las dos entradas que hizo el señor Camavinga de Real Madrid, una calcada a la de Juanlu, y no le sacaron ni amarilla, ¿de acuerdo? Que sí, que Juanlu se equivocó, que está bien expulsado porque son dos amarillas, pero que se haga en todos lados igual. Lo que hace Pellegrini con el equipo es tremendo. Sin tu mejor jugador toda la temporada, Amrabat, que se te va a la Copa África junto a Abde, sin lateral izquierdo y lateral derecho, a veces bien, a veces mal, sin tu delantero referente un mes fuera de concurso, tremendo. Que aún haya gente pidiendo a la cabeza o diciendo que el ciclo de Pellegrini está acabado, o que hay que dar un pasito más, ¿qué pasito más vamos a dar con la plantilla que tenemos? Lo que hay que sacar es en palio a Pellegrini el próximo domingo de Ramos. Buenas tardes, familia de Radio Marca. Nada, es que os estoy escuchando y es que, vamos, que digáis que lo de Agumé es penalti, es de jugar de guardia, vamos, que el chaval lo que le da es con la cadera. Vamos, que he escuchado hasta que le da un rodillazo, que no sé qué, yo de verdad, hasta en archivar te dicen que no es penalti. Es increíble, vamos, lo que estáis diciendo. Y lo de Juanlu, a ver si decís que la roja era en el minuto 2, no en el minuto 16, que le regalaron 14 minutos de juego, ¿eh? Buenas tardes. O sea, que el árbitro es el que le roba al Sevilla. Un tío que debería de haber sido expulsado del leñazo que le pegan a empezar el partido y le sacan solo amarilla. Y un gol de que en otros partidos habéis dicho, como el día del Atlético de Madrid, que hay que ver, que como anulan los goles milimétricos y que le quitan un gol al Alavés por la mitad del pelo una gamba, eso no habláis siquiera. ¡Ole! Buenas tardes a todos, Radio Marca. Vaya tela al Sevilla como lo tratan los árbitros, ¿eh? Esto es de vergüenza ya. Es indignante, vamos. Venga, gracias. Buenas tardes, Radio Marca. Pues mira, para hablar del tema del árbitro con el Sevilla Fútbol Club, como dice Varela, efectivamente a perros flacos todos se vuelven pulgas. Pero eso no quiere decir que el perro no tuviera pulgas de antes. Que la situación de día de hoy del Sevilla no es ni mejor ni peor por culpa de los árbitros. Que es que parece que le han pitado dos partidos malos y parece que el Sevilla está ahí abajo por decisión de los árbitros. Y aquí todo el mundo que ve el fútbol sabe perfectamente que el Sevilla no juega absolutamente a nada. Y cuando diga nada, es a nada. Porque hay otros equipos que están ahí abajo metidos con un juego medio reconocible, que luego les saldrá mejor o les saldrá peor. Pero tienen un juego reconocible. El Sevilla no sabe si jugar pelotazo. El Sevilla no sabe si jugar tocabalón. El Sevilla, en fin, que sigo viendo que está un poco perdido. Buenas tardes, Radio Marca. El Real Betis Balompié es casi muy difícil que vaya vía Liga a Champions League. Pero sí vendríamos bien de sumar muchos puntos en este mes y después poder centrarse en la Europa League, y sí podríamos hacer a lo mejor algo.
¿sabes? Pero vamos, que el quinto, para mí está un notable altísimo. Y ya, si ganamos la Europa League, vamos también a Champions, o sobresaliente. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, hombre, ahora están saliendo todos los defensores de Don Manuel, Don RQR, porque como está ganando y se ha aplicado el cuento y ha reaccionado y está jugando el equipo como debe de jugar, pues ahora resulta que ese entrenador top mundial, ese entrenador tan bueno, ese entrenador que ha llevado al Betis a cotas insospechadas durante 6 años, durante 5, pues ahora ya es el mejor del mundo porque está haciendo una cosa, señores béticos, que ya que dicen que nosotros no tenemos memoria, los que criticamos a Pellegrini, está haciendo Don Manuel, está haciendo una cosa que hacía un señor bajito con bigote de Mallorca hace 30 años, curiosamente en el 97, o en el 96-97, que era echar el equipo atrás y salía a la contra con 3 balas que eran Finidi, Gianni Alfonso y Matemático Alessi. De eso no se acuerdan los señores béticos que tanto critican a los que criticamos a Pellegrini. Porque el Betis jugaba igual con Don Lorenzo. Se echaba atrás, defendía muy bien arropadita. De hecho, fue el equipo menos goleado por eso. Y a la contra. Y asesinábamos y nos cargábamos a todos los equipos. Pues Don Manuel está copiando lo que hizo Don Lorenzo. ¿Dónde está el entrenador top mundial? Venga, buenas tardes. Hola, Radio Marca. Pues mira, en el programa de hoy habéis dicho que Pellegrini, cuando esté a 3 puntos de la Champions, que no se lo va a pensar. Pues yo creo que si gana la UEFA va a la Champions, ¿no? Entonces creo que ahí también tiene una opción y la estará barajando el señor Pellegrini. Así que esa es la mejor forma de ir, que es ganando un título y yendo a la Champions. Esa opción creo que Pellegrini la tiene también en cuenta. A lo mejor sí decide reservar a los buenos para los jueves. Bueno, pues muchas gracias, a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660-50-5709. Después emitiremos más, porque nos han llegado muchas, algunas que teníamos pendientes de ayer, de gente que sigue opinando, ¿no? De esa acción y de todo lo que se formó en el Sevilla Alavés. Por cierto, no voy a hacer spoiler, ¿no? Que es como se suele decir ahora, porque no voy a desvelar nada. Simplemente lo recomiendo. Creo que es de obligada lectura lo que publica nuestro querido Lucas Auri. El Sevilla no se respeta a sí mismo. Leyendo esto, Pineda, no sé si lo has leído, entenderán muchas de las cosas que están pasando en el Sevilla. Sí, pues no lo he leído. Tenía pendiente echarle un vistazo, así que ahora cuando termine el programa lo voy a leer. Siempre ha acertado Lucas Auri en su forma de ver las cosas y de expresarlas, sobre todo, de escribirlas. Vamos, viene a decir, no insisto, que no voy a desvelar exactamente lo que pone, ¿no? Pero que poco más o menos, claro, cuando tú en tu casa no pones orden y allí nadie sabe lo que pasa y aquello es un desquiciamiento total y absoluto, pues es lógico y normal que le pase al Sevilla lo que le está pasando. Que no lo respeta absolutamente nadie porque no se respeta a sí mismo. Ni los que están dentro respetan a la institución. Entonces, es lógico y normal. Más allá, insisto, de esta teoría que manejan algunos de conspiraciones y demás. Bueno, en el Sevilla, pendientes, Pineda, fundamentalmente de lo que vaya a ocurrir mañana, porque deportivamente, bueno, pues ya se sabe que Azpilicueta, el hombre, está ahí, ya Nuzey también está volviendo, ya se sabe que no va a poder jugar Juanlu, que fue expulsado, y que Almeida, bueno, pues sigue trabajando porque el partido es muy importante, pero todo hace indicar que Almeida va a tener que dirigir el domingo y siguientes partidos, sucesivos partidos, desde un lugar lejano al terreno de juego. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Pendientes de la decisión del comité de competición que se conocerá mañana, y es verdad, Gus, que en este caso, como el acta no especifica qué se dice y demás, pues no es fácil saber cuántos partidos le van a caer a Almeida, porque además, como es reincidente, porque ya es la segunda expulsión de esta temporada, eso también va a provocar que le caiga algún partido más. El Sevilla, por ejemplo, pretende que le pueda quitar alguno, alegando el tema de las protestas y lo que se ve en la imagen en el momento de la expulsión, donde Almeida lo que hace es un gesto normal y corriente de cualquier acción de juego, ¿no? Pero no hay insulto grave, ni menosprecio. Ni insulto ni se dirige al árbitro. La jugada que viene además de una falta donde Isaac Romero
mete la pierna y evita que el Alavés saque, incluso se queda la pelota y inexplicablemente anula esa jugada, porque además no tiene ningún tipo de sentido, ahí no es una acción de expulsión. Esa no es una acción de expulsión. Luego el resto, lo que penaliza a Almeida, Pineda, es que no se va del campo. Efectivamente. Entonces, claro, no se sabe muy bien por dónde van a tirar, porque además, en este tipo de cosas, pues ya sabes que los comités se mueven en sanciones. Por ejemplo, esta infracción de 1 a 3, esta de 4 a 12. No se sabe muy bien por dónde van a tirar, si van a ir por lo más duro o van a intentar ser un poquito más suaves. También el Sevilla está intentando, hablando con el comité y demás, que no se abuse de esa sanción, pero que evidentemente a Almeida le van a caer mínimo 5 o 6 partidos, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Y a partir de aquí, pues todo lo que le quieran meter. Bueno, ayer, insisto, la secuencia de los compañeros del día después en Movistar, que dejan en muy mal lugar al árbitro, pero también a Almeida. Al árbitro porque tiene que imponer el respeto a base de chulería, que eso no se puede hacer, y de una actitud impropia de un juez de una competición, y Almeida porque pierde los papeles. Esto no conviene al equipo, traslada todavía más histrionismo y más nerviosismo a los futbolistas, da un ejemplo que no se debe dar y al final va a tener que estar fuera del banquillo dirigiendo, veremos cómo, al equipo con el típico teléfono móvil y el contacto que pueda tener con los que están a pie de campo. Pero viendo cómo suele actuar Almeida y cómo intenta influir, ¿no?, en el desarrollo del partido en cuanto a sus futbolistas, creo que es un entrenador que se va a notar, que se me entiende bien lo que quiero decir, Pineda, más que a otros que no esté a pie de campo, por el talante y por la forma de dirigir. Sí, porque él transmite mucho desde el área técnica. De hecho, el partido creo que donde no está es el partido contra el Levante, ¿no? Que el Sevilla pierde 0-3 y transmite muy poquito carácter durante esos 90 minutos. Evidentemente se va a notar, ¿no? Se va a notar. Ahora, yo estoy de acuerdo, no es lo mismo que sancionen a Almeida que sancionen a un futbolista. Al final Almeida no juega y bueno, tendrá que su segundo Javi Martínez intentar también transmitir lo que el entrenador le vaya diciendo por el pinganillo, trabajar mejor los partidos en el planteamiento inicial y desde arriba, que se ve mejor el fútbol que desde abajo, pues lo que no le puedes dar de carácter, pues darle de sentido en los cambios, ¿no?, en la lectura de partidos en las segundas mitades. Pero obviamente el Sevilla, que es un equipo muy marcado por su entrenador, seguro que va a notar la ausencia. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que también los árbitros cambiasen de actitud, tuviesen otra forma de pitar. Equivocarse se van a seguir equivocando. Arbitrar es muy difícil, es muy complicado. Ahora con el VAR menos también, ¿no? Está claro. Pero que se van a seguir equivocando. Lo que no es de recibo es el comportamiento de algunos de los árbitros. Hablo de algunos en plural que hay ahora mismo en el fútbol español. Hablo de este Gález Azpeteguía que pierde los papeles y ya lo hemos visto, no el otro día, lo hemos visto en más partidos. Hablo de árbitros que llevan muchísimo tiempo y que siguen teniendo unos modos horribles, como es el caso, por ejemplo, de Martínez Munuera, aunque este ya tiene más tablas. Otros que no llevan tanto tiempo, pero que tienen una actitud chulesca, como son los casos de Alberola Rojas y Ortiz Arias, y son árbitros a los que el CTA tendría que intentar dar alguna indicación de que al menos tuviesen otra actitud y respetasen a los profesionales. Yo creo que esto no va a cambiar. Por tanto, volvemos a decir lo mismo. Hay que ser listos también y hay que mirar no solo ya lo que esté ocurriendo en ese momento. Yo sé que esto que estoy hablando es muy difícil porque uno cuando está a 180 pulsaciones es muy complicado. Perfecto. Pero que hay que tener en cuenta que hay árbitros, lo que quiero decir, Pineda, con los que se puede hablar más tranquilamente y hay árbitros a los que no se puede ni mirar. Sí, al final yo creo que el análisis está perfectamente hecho ya, ¿no? Yo creo que todo el mundo coincide en que el árbitro fue poco a poco provocando una situación y luego Almeida no estuvo a la altura. Por mucho que a ti te hagan un arbitraje así, tienes que pensar, aunque sea muy difícil hacerlo, en que lo mejor para tu equipo no es formar ese lío, y es una realidad, ¿no? Luego, por cierto, por responderle a un oyente que se me había pasado, sí. Podrá estar de acuerdo, ¿no?, en que lo de Agumé es penalti o que el contacto es más fuerte o menos fuerte, pero con la cadera no le da, ¿eh? Eso no es cierto. No, hay que decir las cosas como son. Le da una patada en el gemelo. Hay una patada y ese contacto, el VAR decide que no es revisable. Vamos a ser exactos y precisos. Hay que ver las jugadas con detenimiento, porque además hay varias repeticiones muy claras
que podrá considerar que es más falta, menos falta. Fíjate que hay mucho debate. Ayer, por ejemplo, también hay una jugada polémica en el Girona-Barcelona y hay gente que piensa que es falta. Para mí era falta, para otra gente no lo es. En el fútbol de hoy en día eso normalmente te llama al VAR. Yo estoy de acuerdo contigo. Así que bueno, hay que tener en cuenta el futbolista que estos se lleva contactos... la pelota, sí, se lleva la pelota porque no, lo que pasa es que al apoyar el pie pisa a Koundé, ¿no? Creo que era, ¿no? Claro. Pisa a Koundé, pero se lleva el balón limpiamente, él no se lleva el balón en falta. Lo que pasa es que al apoyar el pie pisa a Koundé y esto en el fútbol de hoy en día se suele revisar. Ahora bien, que no forme el Barcelona la que está formando. Que no forme, por favor, el Barcelona la que está formando. El Barcelona, no voy a nombrar ya a Negreira, con las cosas que hace el Barcelona, o el Madrid, me da igual. Hombre, para una vez que entre comillas puedan perjudicarle, el Barcelona lo que tiene que hacer es ajustar entre otras cosas la defensa, porque ayer el Girona no le metió 4 o 5 goles porque Dios no quiso. Entre otras cosas. Y por cierto, el señor Flick, que muchos dicen que es un caballero, vaya el señor Flick cuando el viento le sopla en contra, ¿eh? Aquí esto está todo inventado. Aquí todo el mundo se queja cuando no le salen las cosas como uno quiere. Ya te digo. Bueno, que no nos enredamos más. Venga, vamos a seguir, que nos está esperando ya un protagonista. Vamos a continuar, que tenemos ya al protagonista esperando en cuestión. Un protagonista con el que hablamos de vez en cuando, a lo largo de la temporada. Siempre lo solemos hacer alguna vez, porque entre otras cosas, Pineda, hablamos con él, porque entre otras cosas lo ve muy bien. Lo ve muy bien. Lo ve bien y lo explica bien. Sí, hombre, comentarista, compañero de esta casa, también en tareas televisivas y, hombre, claro, además es uno de los futbolistas que más veces se ha puesto la camiseta del equipo que se va a enfrentar, por ejemplo, ¿no?, al Sevilla el próximo domingo. Analiza muy bien a los dos equipos y los conoce perfectamente. Hombre, y nos gusta también en estas semanas donde no hay fútbol pararnos un poquito más, analizar la situación. Ha habido mucho lío este fin de semana en torno al Sevilla y queríamos también desglosar todo lo que se está moviendo en torno al Sevilla y a la figura también de Almeida. Don Francisco Javier Casquero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo está usted, caballero? ¿Todo bien? Pues sí, fenomenal. De lo que vamos a hablar no es grato para mí, porque son mis dos equipos del alma, y sufriendo un poco con la situación que están viviendo, sobre todo por el Sevilla. Estoy bastante preocupado. Sí, porque, bueno, el Getafe ha sacado un poquito la cabeza. Que te voy a decir una cosa, Javi, qué importante es tener un entrenador que no diga sí, buena, que pida, que sea incómodo para un club. Esto es muy importante, ¿eh? Y sabes por dónde voy, ¿eh? Sí, totalmente. Y sabéis que era mi preferido para el Sevilla, porque yo creo que también los entrenadores tienen ciclos y parece que el del Getafe está agotado. Yo por mí que siga siempre, porque creo que le asegura al Getafe estar muchos años en primera división. Pero sí que Bordalás es una persona ahora mismo en Getafe que tiene muchísimo poder. Para mí es el auténtico líder de este equipo, tiene mucha influencia en la afición, en el club, porque lo ha demostrado. Entonces, al final, cuando un entrenador tiene el crédito de que te ha dado rendimiento, pues le sigues. Y creo que le han hecho caso. Tampoco pedía cosas excepcionales, solo un central zurdo y 2 delanteros de referencia para su modelo de juego. Se lo han traído y los ha puesto a jugar desde el primer momento, dándoles resultado y rendimiento. Sí. Perfecto, que no pedía nada del otro mundo, pero fíjate además que son delanteros que vienen de jugar poco, hacer pocos goles en los últimos años y, hombre, si no estarían en el Getafe, claro. Y un suplente del Olympique de Lyon, que son delanteros que si tú los traes en el Sevilla, pues yo creo que tendría muchísimas críticas de entrada, claro. Pero para el modelo de juego que tiene el Getafe le va muy bien, porque es que no les pide gran cosa, no le pide cosas complejas. Por ejemplo, el central zurdo tan solo tiene que estar concentrado, orden, mucho juego en largo. Por lo tanto, como no es una salida de balón compleja, ni marcas al hombre, ni cosas extraordinarias, se ha adaptado rapidísimamente. Y los 2 delanteros son 2 delanteros de referencia, con mucho juego de espalda, que le aguantan bien, que te disputan todos los balones,
que son presionantes y que tienen presencia en área. Nada más. No les pide nada con balón, no les pide juego asociativo. Claro. Y ahí simplifican mucho las cualidades que pueden tener estos futbolistas, que en la Liga Belga pues eran uno más. Sin embargo, ahora mismo para el Getafe son imprescindibles. Sí, hay que atreverse a traerlos y a ponerlos, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Sí, totalmente. Está claro. Rendimiento. Eso es. Hablabas, ahora te preguntaré por el Sevilla y la preocupación que tienes, ¿no? En torno al Sevilla. Pero por lo que sí veo es que si algo tenías claro es que Bordalás iba a arreglar la situación del Getafe seguro. Sí. Tan solo necesitaba efectivos y perfiles. No te estoy hablando de la calidad de los futbolistas, porque normalmente cuando se pide un delantero no que haga goles. Bueno, pues él te pide que tenga trabajo y que haga las cosas que él necesita para que se lleve a cabo su plan de partido. Y solo con eso le ha dado la vuelta al equipo. Si ahora mismo estuviéramos hablando de este partido hace un mes, el Getafe me generaba muchísimas dudas, porque estaba completando las alineaciones y las convocatorias con jugadores del filial, que, bueno, un filial no es un filial al uso como puede ser a lo mejor cantera de otros equipos en los que son futbolistas que llevas desde la base hasta que tienen 20, 21 años. El filial del Getafe son descartes de todas las canteras que hay en nuestro fútbol. Y estaban subiendo, de hecho, había sido titular Mestanza, que es un futbolista que no entra entre los 25 jugadores del Atlético Madrid B. O sea, es un descarte de primera red del Atlético Madrid y ha jugado 2 partidos de titular con el Getafe en primera división. Y con eso se estaba arreglando Bordalás para poder competir con el Getafe. Entonces, claro, ahora cuando le han traído futbolistas ya con cierta experiencia y que son jugadores ya, pues bueno, de primera división, pues ahí están los resultados. Oye, ¿cómo está la liga del 8 o del 9 hacia abajo? Digo esto increíble. Porque, no sé, va a haber tortas, no sé lo que va a ocurrir, no lo sabemos obviamente, pero sí hay una diferencia. Y yo creo que la preocupación que tienes me da a mí que en parte va a ser sobre esto que te voy a comentar. Que claro, hay equipos que lo tienen muy claro y que saben cuál es su rol, pero hay otros en los que la situación más allá de lo deportivo, institucional, como es el caso del Sevilla, que ahora mismo es un barco a la deriva, esto al final se acaba trasladando al terreno de juego y a la grada, es un estado de esquizofrenia total y absoluto, se vio el otro día, y todo esto hace, ¿verdad, Javi, que la situación sea aún más preocupante? Normalmente los equipos que están abajo ya saben a lo que van a jugar y saben lo que se van a encontrar y conviven con ello. Sin embargo, en el Sevilla pues hay demasiadas distracciones, la venta del club, luego el aspecto deportivo, la exigencia también de la grada que no quiere ver a su equipo en la tabla en las posiciones tan abajo, el nivel de los futbolistas, que no es lo mismo jugar en Getafe con la presión que lleva jugar en el Coliseum a jugar en el Sánchez Pizjuán. Sánchez Pizjuán hay que ser muy buen futbolista para ponerte esa camiseta y salir ahí con 40.000 y hacer las cosas bien. Pues no te van a pedir que cumplas solo, que saque los partidos adelante. Entonces hay que ver también si luego los jugadores son capaces de momentos clave que necesitas sumar, que necesitas victorias, competir de la mejor manera, abstraerte del todo lo externo y centrarte únicamente en lo deportivo. Y ahora mismo en el entorno sevillista hay muchísimo ruido, que es complicado gestionar. Javi, que ahí se habla mucho del nivel de la plantilla, que evidentemente se ha ido empobreciendo durante los últimos años. Se trajo a Matías Almeida y da la sensación de que al menos la conexión con el público existe, pero numéricamente la situación es peor todavía que el año pasado. El año pasado se echa pimienta cuando el Sevilla está a 7 del descenso. Un técnico que numéricamente estaba cumpliendo, pero que no terminaba de conectar con la grada. No sé qué te está pareciendo la labor de Almeida durante la temporada en general y también sobre todo de estos últimos partidos donde se le está yendo también la situación. Pues que por un lado Almeida ha conseguido que tanto jugadores como afición le sigan, porque es un entrenador muy pasional, muy sincero, que va de cara, que creo que le viene bien a la situación que tiene el Sevilla, pero por otra, quizá tanta pasión y tanta efusividad hace que exista mucho descontrol y para salir de esas situaciones bajas de la tabla creo que necesitas más orden, tranquilidad, un plan de partido algo más cerrado y no tan abierto. Los partidos del Sevilla son ruleta rusa, pasan demasiadas cosas, no controlas todos los escenarios y para mí eso le vuelve al Sevilla un equipo muy vulnerable. No puede ser, estoy mirando las estadísticas, son 13 partidos sin dejar la portería a cero, es una barbaridad. Así es muy difícil mantener la categoría. Lo principal que ha hecho, por ejemplo, su rival el Getafe ha sido por una línea de 5, ha pasado a 1-5-3-2, no es el esquema que más le gusta
a Bordalás, que a él le gusta siempre el 4-4-2 y adelantar mucho la línea defensiva, pero sin embargo no tiene los centrales quizá para arriesgar tanto. Ha querido desde la portería cero crecer y en estos últimos 4 partidos son 2 porterías cero y en uno de ellos le empata el Girona en el minuto 97. Partidos cerradísimos, no le crean prácticamente ocasiones y el Sevilla, sin embargo, atrás se desangra. Y así es muy complicado sacar los partidos adelante. Sí, pero te voy a decir una cosa, no será, y lo hemos comentado aquí, por inmovilismo del entrenador, porque es verdad que en el caso de Almeida ha probado con 3 centrales durante mucho tiempo y 2 carriles, después con 4-4-2. Quizás, no sé si es a lo que te refieres, esa forma tan particular, ¿no? Del hombre al hombre y de todo el campo, un poco suicida en algunas ocasiones, aunque también lo está intentando matizar en los últimos partidos. Es decir, que probar está probando, pero no le termina de coger el aire. Es complicado también. Es verdad que no, pero no veo el equipo capaz de ponerse en bloque medio, bloque bajo, los 11 por detrás de balón y que sean sólidos. Ya. Es verdad que matiza las marcas al hombre, pero por momentos hay cierto desorden y ese desorden al final cuando tú te enfrentas a un equipo que lleva a cabo esos marcajes, pues se hace el equipo muy ancho, muy largo. No le veo consistente. Dentro de que él modifica, cambia, creo que es muy intervencionista. Tampoco creo que tiene centrales muy solventes en defensa de área. Por momentos destaca Quique Salas, pero no debería ser el que lleve quizás toda la jerarquía de la línea defensiva, porque no tiene al lado tampoco esos futbolistas que le puedan dar confianza y seguridad. En cada línea me faltan cosas para al final, por eso está el Sevilla en esta situación, ¿no? Si analizamos un poco la clasificación y dando por no sentenciado, por perdido el caso del Oviedo del Levante, pero evidentemente tiene una situación más delicada, al menos por lo que estamos viendo numéricamente y por sensaciones de lo que ofrecen los equipos, Elche a la vez parecen los rivales ahora mismo del Sevilla, ¿no? Porque, por ejemplo, Girona está jugando mucho mejor y saca puntos últimamente, el Getafe también ha sacado un poquito la cabeza, el Valencia al final también tiene el componente Mestalla. No sé cuáles crees, Javi, que pueden ser los rivales del Sevilla para evitar esa posición 18. Es difícil ahora mismo hacer una predicción porque quedan 14 jornadas, queda un mundo y lo importante yo creo que cuando estás ahí abajo es aprovechar las inercias positivas, como es la del rival ahora mismo que se enfrenta el domingo. El Getafe ahora mismo tiene la inercia positiva, pues sacar el máximo de puntos posible. Creo que el Sevilla tiene que aprovechar también esos momentos. Cuando no estés tan bien, al menos no sufrir derrotas, que sea algo más regular en cuanto a la puntuación, porque lo que está claro es que tienes que sumar puntos y tienes que llegar a 42 puntos y no solo vas a depender de lo que puedan hacer los rivales, te tienes que centrar principalmente en lo que puedas hacer tú y crearte tus propias fortalezas, ver si eres realmente consistente en el Pizjuán, hacerte fuerte como local, bien si eres un equipo de contraataque o si las encuentras a balón parado, pero que el Sevilla poco a poco se pueda ir agarrando a factores del juego donde puedas creer en la permanencia, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, crearte tus fortalezas. Ahora mismo es un descontrol. No sabemos qué Sevilla nos vamos a encontrar el domingo, ¿no? Entonces, esa incertidumbre creo que es el mayor enemigo que tiene el Sevilla en estos momentos, porque sí que es cierto que, claro, Elche es recién ascendido, lo basa todo su modelo de juego que es de mucho riesgo, quizá para estos momentos de la temporada el futbolista quizás pueda dudar tanto en esas situaciones de salida a balón, de jugar tan expuesto. Bueno, puede ser uno de los equipos que puede estar ahí abajo porque le puede faltar experiencia. El Alavés creo que ya ha vivido estas situaciones y va a ser un rival duro. El Rayo también, cuando luego vuelva a la Conference. Bueno, hay muchos rivales ahí. El Getafe también. El Getafe no tiene una plantilla tan buena, ¿no?, como para creer que no va a sufrir hasta el final. Por lo tanto, hay muchos equipos y, como te digo, yo creo que hay que mantener la regularidad y la tranquilidad. Y eso en el Sevilla ahora mismo es complicado. De momento, lo hemos comentado antes, me molestaba mirar desde cuándo no gana el Getafe 3 partidos seguidos en Liga. Esto es un dato que juega a favor del Sevilla. Y lo he mirado, ¿y sabes desde cuándo, no? Febrero de 2020. Mucho. Febrero de 2020. Es que gane 3 partidos seguidos el Getafe es complicado, sobre todo las plantillas que está teniendo últimamente. Sí, de 2020, desde entonces no gana 3 partidos en Liga, es decir, ahora en febrero ha hecho 6 años que el Getafe no gana 3 partidos consecutivos en Liga. Esto es un motivo
para el Sevilla son estadísticas, no dejan de ser estadísticas, ¿no? Pero bueno, es un motivo al que agarrarse. Hablabas de tranquilidad, hablabas de tener cierta cabeza en estos momentos, y hay situaciones que obviamente no son las más adecuadas para este momento en el que vivimos. Mañana vamos a ver qué dictamina el comité de competición. ¿Qué te pareció el otro día lo de Almeida con el árbitro? Me sorprendió por su experiencia quizá como jugador, y el cargo que ocupa no puede tener esa reacción. Entiendo que quizás desmedida que le expulsen, porque para mí no había hecho absolutamente nada, pero es el entrenador del Sevilla. No puedes perder los papeles, porque creo que estás perjudicando gravemente a tu equipo en una situación muy complicada, y tú tienes que estar muy por encima de todo lo externo, de todo lo que no puedas manejar, porque el primero que tiene que transmitir tranquilidad a la grada y a sus jugadores es el entrenador. Si el entrenador pierde los papeles, los jugadores le siguen. La reacción de Juanlu cuando le expulsan, pegando patadas ahí y tal. Luego futbolistas que estaban en la banda que también son expulsados, como Joan Jordán. Necesitas tranquilidad. Si te ves desbordado por la situación, creo que lo puede pagar el equipo. Y ahora mismo es momento de serenidad, de saber muy bien que cada detalle cuenta, que tu entrenador esté en la banda es importantísimo, no perder efectivos, mantener la tranquilidad. El partido anterior en el Pizjuán empatas con ese gol de Quique Sales y luego provocas un penalti. O sea, son situaciones demasiado estresantes para un equipo que se está jugando la vida. No puedes dar esas facilidades y esa situación de descontrol en todo momento. No puedes jugar a la ruleta rusa si quieres salvar la categoría. Y el entrenador en eso pues tiene que mantener la tranquilidad para el bien de sus futbolistas, ¿no? Y ¿sabes qué pasa, Javi? Que ahora con ese carácter, esa forma tan particular que tiene Almeida de intentar transmitir a los suyos, ahora que le va a caer un marrón bueno, a ver cómo gestionas eso sin estar a pie de campo, a pie de obra. Claro, es complicado. Y a ver quién es el que ocupa la posición en la banda, porque sus ayudantes, por lo que había escuchado, no podían ejercer como segundo entrenador, o en este caso estar ahí. Bueno, es muy importante también la persona que tiene que transmitir las órdenes a sus jugadores, y quién va a ser tu referente ahora en una sanción que veremos a cuántos partidos se van, porque si es ejemplar como parece o de muchos partidos, quedando 14, es algo a tener en cuenta. La situación, por eso digo que he empezado diciendo que tú estás mucho más preocupado, eso sí lo noto, que la pasada temporada. Eso sí te lo noto. Sí, la verdad que sí. Entendiendo que no tiene tan mala plantilla. La comparo con la del Getafe y hasta me parece un poco mejor. ¿Tú crees? Pero, sí. Fíjate, aquí tenemos una percepción distinta, ¿verdad, claro, Pineda? Aquí tenemos una percepción distinta. Lo que tienes dentro te parece siempre peor. También hay jugadores lesionados como Vargas, que sí, juega un diferencial, claro, que no esté ese futbolista, que para mí es el mejor en 1 contra 1. Por ejemplo, el Getafe no tiene jugadores de banda. Han firmado ahora un futbolista, Birmancevic, pero no. Sus futbolistas de banda son jugadores que vienen de segunda división, uno del Burgos y el otro de Zaragoza, como es Adrián Liso, que no jugaba. O sea, está en la plantilla del Getafe a inicio de temporada. Y ahora han venido futbolistas que no jugaban en sus equipos, en Liga Belga y en el chico del Olympique de Lyon, Satriano. Sí. Bueno, entonces al final comparas una plantilla con otra, pues bueno, al final yo creo que es un tema de rendimiento, de sacarle el máximo rendimiento sabiendo las carencias que puede tener la defensa del Sevilla, que son muchas, pero no hay que exponerlos. Por lo tanto, si no los expones, creo que y están más cerraditos, puede competir mejor. El centro del campo es muy físico, les lleva faltando un futbolista creativo 2 años y no siguen sin ficharlo. Y arriba, a mí esa pareja Corada y el posible complemento de Mupei o Isaac, yo creo que jugando a la contra y en juego algo más directo pueden generar situaciones de gol. Bueno, así es como lo veo yo. Claro, comparo con los equipos que están ahí abajo y bueno, no es un equipo de los que realmente tengan tantísimas carencias, entendiendo que es una plantilla pues que no es nivel Sevilla Fútbol Club. Pero tiene un gran portero, por ejemplo. Sí, me parece un en eso sin duda, en eso sí estamos de acuerdo.
Pues nada, Pineda, que siempre es un placer, ¿eh? ¿Has visto cómo Sí, se moja hombre, y habla de además, todo? Sin ningún se problema. moja, es importante. Bueno, pues te seguimos oyendo, querido Francisco Javier Casquero. Te mandamos un fuerte abrazo. Un placer, como siempre. Un abrazo. Uno que no, insisto, que no tiene pelos en la lengua y cuando ha tenido que decir lo que lo de Almeida tuvo que haber contado 5 antes de hacerlo, que es muy difícil, que lo tenía que haber hecho, porque ahora vamos a ver las consecuencias cuáles son. Bueno, de cara al domingo, Pineda, que tampoco creo yo que vaya... Bueno, sí, una novedad de inicio va a haber seguro, porque no juega Juanlu. Y vamos a ver qué más hace el entrenador. Sí, hombre, con la ausencia de Juanlu, pues lo normal es que esté Carmona, que el otro día le pegó un banquillazo merecido. Le va a venir bien jugar fuera de casa a Carmona, mejor que aquí. Sí, es posible. Y el banquillazo yo creo que fue además merecido. Partido además que él vuelve donde jugó, en el Getafe. Además imagino que estará motivado. Yo creo que por lo demás, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque el otro día metió novedades como Nianzú desde el inicio. Imagino que si Azpilicueta pues está bien después de ese golpe en la cabeza, pues volverá a repetir con Nianzú, Azpilicueta y Quique Salas, Suazo y Carmona, y luego a partir de aquí pues vamos a ver, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, le dio también, como contamos, el banquillazo a Mendy, que no salió desde el inicio. Yo imagino que Mendy para jugar contra el Getafe sí volverá, ¿no? Bueno, a ver, puso a Sou, que tampoco hizo nada al otro mundo, pero metió un gol, con un poquito de suerte también, porque la pelota le dio a un futbolista del Alavés, que es verdad que era mano, si no llega a ser gol hubiera sido penalti porque era mano, pero bueno, no sé yo muy bien qué va a hacer en el centro del campo. Agumé seguro, los otros no sé a quién va a poner. Imagino que arriba volverá a repetir con Akoradan y con Mopé, que de momento no se están entendiendo especialmente bien, ¿eh? Ojo que desde que están jugando juntos tampoco se están entendiendo bien estos dos futbolistas. Bueno, pues nada, a ver qué pasa con Carmona, que es uno de los futbolistas apercibidos, ¿eh? Estaba leyendo aquí que publica José Gordillo en Marca, que es el futbolista más utilizado por Almeida esta temporada. Pineda, 25 partidos y más minutos, 1956, con hasta 21 titularidades. Carmona. Bueno, el año pasado ya fue uno de los futbolistas que más minutos disputó también con el Sevilla. Hombre, Carmona, dentro de las limitaciones que tiene una cosa buena, que no se lesiona nunca, ¿eh? Futbolista físicamente muy por encima de la media de la plantilla, y eso le permite a cualquier entrenador utilizarlo. Otra cosa es intentar sacar la mejor versión de Carmona, que se limite a hacer lo que tiene que hacer. Fíjate, lo que ha dicho Casquero hace unos minutos, ¿no? Que Bordalás lo que pide son perfiles y le exige a los jugadores lo que saben hacer. No le pide estridencias, no le pide que saquen la pelota. Bueno, eso también te lo tiene que hacer el entrenador. Pero claro, si luego el futbolista tú le dices una cosa y en el terreno de juego hace lo que le da la gana, pues por eso también llegan los banquillazos. Que es de elogiar, el discurso, pero yo cuando llega Almeida al Sevilla, en sus primeras comparecencias, cuando hablaba del fútbol que a él le gusta, ¿no? De laterales avanzados que lleguen, que la pongan, gente que desborde, tener la pelota. Yo lo primero que pensé, digo, este hombre evidentemente no sabe dónde se ha metido. O si lo sabe, me imagino que intentará hacer esto, pero se dará cuenta de que es imposible. Y una cosa es la idea que tú tengas en la cabeza y otra cosa es lo que pueda hacer tu equipo. Y en ese sentido Bordalás es un entrenador muy, muy inteligente, ¿no? Como ha comentado Javi Casquero. Vamos a aprovechar, ¿no? Que tenemos tiempo para ir con más notas de voz, más notas de audio. Los oyentes que nos han ido dejando en el 660 50 57 09. A ver, Radio Marca, es de noche, voy en ruta, pero estoy escuchando el podcast y ya ves, con respecto a la expulsión de Almeida, ¿vale? Es que no sé por qué nadie escucha en la radio, vamos, ninguna de las que he escuchado, la secuencia completa. Y mi opinión es que lo que yo estuve viendo el partido, la secuencia completa es que el árbitro saca tarjeta roja a Almeida, ¿vale? Y no se va, se queda en el banquillo, ¿eh? Entonces el cuarto árbitro le dice que se vaya y no se va. Entonces tienen que llamar al árbitro para decirle que se vaya. Y entonces cuando viene el follón, ¿vale? Pero sacan tarjeta roja y el tío no se va.
Y ya después que el árbitro, eso, pero vamos, yo no sé lo que es lo que ve la gente, porque yo personalmente, el árbitro sí, está ahí, se quedó quieto, pero el otro telita. Buenos días, Radio Marca. Acabo de escuchar el podcast del programa de hoy y la verdad que, mire usted, menuda tontería con que hay béticos que quieren que pierda su equipo. Mire usted, el bético está siempre con su equipo, man, que pierda, y lo que quiere es que gane y se coloque cuarto o tercero, que también está a los mismos puntos del tercero, que ustedes no han dicho nada. ¿Y cuándo van a hablar del gen competitivo, del gen ganador del Betis? ¿Cuándo? ¿Cuántos años hace falta? Porque se llevaron años hablando del gen ganador del Sevilla. No de buenos entrenadores, usted habla del entrenador, no, del gen ganador. Y la respuesta es muy sencilla. Los buenos jugadores son ganadores y competitivos, los malos jugadores no. Y otra cosa, el mercado de invierno, ese mercado tan difícil, otro fichaje, otro pedazo de fichaje clave del director deportivo del Betis. Que ustedes decían que era un monigote. ¿Para cuándo una entrevista? Un abrazo. Pues nada, Radio Marca Sevilla en su línea. En vez de defender al Sevilla, se pone la excusa de que el árbitro estaba nervioso, que si no se lleva para primera. No, el árbitro no estaba nervioso. Y los demás árbitros también están nerviosos en contra del Sevilla, que llevamos ya temporada tras temporada siendo el equipo con más penalti en contra, con más tarjetas en contra. Venga ya, hombre, por favor. Es que lo queréis justificar todo y no queréis decir la realidad de que tenemos una liga corrupta. Esa es la realidad, corrupta. Con el Madrid no se pone nadie nervioso, ¿no? Venga, hombre, por favor, ya está. Buenas tardes. Yo sobre el tema de Rabat, 10 millones de euros más su ficha con 30 años que va a cumplir ya, yo es que no lo veo. Un jugador ya que no tiene retorno, no se podrá vender en el futuro, además de lo que está pasando con su lesión. Tal vez el Betis tiene un compromiso con el futbolista, porque al parecer, gracias al jugador, el Betis tiene fichado un lateral zurdo que juega en Holanda y un jugador cotizado. Es lo único que yo le encuentro a esto. Y el tema de la peña y la facturita, ayer se lucieron bien, vamos a ver, señores, es criticable el rendimiento de Macambu, de Ricardo Rodríguez, de Chimi Ávila, que se pegó un año sin marcar. Igual que el Panda, el adorado Panda, que alguno todavía lo menciona. Primero, su rendimiento era ridículo aquí en el Betis, y era un mal profesional. A los pocos meses de llegar a Celta, una entrevista lo dijo. La nutricionista de aquí me ha quitado los sobaos con colacao que yo desayunaba. Ese era el profesional que era el Panda. Venga, mucho Betis. Pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660-50-5709. Agradecemos todas las opiniones, estén o no estén de acuerdo con nosotros. Miren ustedes, nosotros tenemos una forma de ver las cosas, es respetable que otros tengan otra forma distinta, no pasa absolutamente nada, para eso estamos aquí. Vamos a hacer una pausa, que tenemos que ir con el baloncesto como hacemos cada martes. Radio Marca. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Radio Marca sale a ganar con el 11 más ofensivo de los últimos años. Ellos son los elegidos. Varela capitanea la tribu. Que lo cuentes bien en la radio. Quintana pizarrea la táctica. Pasan cosas. Y Sauquillo anima el corrillo. Vamos España. Yarela cuida las estrellas. Y a las mil maravillas. David Sánchez la empalma sin dejarla caer. Y Vicente calienta la banda. Es que lo controlo todo lo de los cumpleaños, qué barbaridad. López, Isra y Parra suben tantos al marcador. Y Adrián Benedicto y Marcos Bernat celebran los goles para llegar los primeros al final del día. Este equipo va sin tapujos. Un 11 de oro para la mejor radio del mundo. Radio Marca. Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, el último asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos. Programa de los deportes de contacto de la radio aquí. Nos gusta el básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja. Bienvenidos
una semana más Nos Gusta el Básquet. Y los jueves, femenino singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer De en el deporte. seguido, Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y Las aventura noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo. Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Y aquí comienza Marcador. Marcador es el programa multicancha de Radio Marca. Venga, que empieza lo de Kazajistán, Varela. Vive las jornadas de Liga masculina, femenina, el baloncesto, el tenis, el fútbol sala, la Fórmula 1 o el motociclismo con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de Más de 70 personas pasan por nuestra antena para relatar, analizar y comentar todo lo que sucede en el deporte de competición cada fin de semana. Y ahora vive con nosotros también las jornadas de Champions y Europa League. Radio Deportiva como nunca. Radio Deportiva como siempre. Radio Marca. Radio Marca. Yeah. XV, DJ Nub. We up in here. Thank you for joining Everybody's me this evening. nobody. How y'all feel? Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that's awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Hands in the sky like AWE. Some call me awesome. You don't wanna miss it like a very special blossom. Bueno, vamos a hablar de baloncesto un rato, hombre, y además lo vamos a hacer con gente que sabe de esto. Hace tiempo, además, nos reunimos una tertulia con gente con la que da gusto hablar de baloncesto, y hay muchas cosas, ¿no?, de las que hablar, ¿no? En fin, mirando por aquí, recordando con nostalgia tiempos pretéritos y muchas cosas, ¿no? Ahora que llega la Copa del Rey, este fin de semana, ¿no? Ahora que llega ese torneo, esa gran fiesta del baloncesto español que tanto echamos de menos por aquí, y aunque por aquí echamos de menos muchísimas cosas. Voy a ir saludando, que hoy tenemos rato de charla con gente que, insisto, a la que recurrimos de vez en cuando para que nos ilustre un poco. Sergio Ávila, ABC, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. José Antonio Jiménez, Mucho Deporte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Agustín. Y don Pablo Salvago, Diario de Sevilla, buenas tardes. Hola, Agustín, buenas tardes. Bueno, Valencia Juventud a las 6, Real Madrid Unicaja después a las 9, los cuartos de final. El viernes Baskonia Canarias y Barça Murcia, y después las semifinales y final de la gran fiesta del baloncesto español. Y estábamos recordando tiempos pretéritos, y la pregunta que nos hacemos todos, queridos, es ¿cuándo veremos o si veremos nuevamente algo parecido por aquí, en Sevilla? Está complicado, ¿eh? Hombre, para empezar en ese pabellón, creo que ya una Copa del Rey es prácticamente imposible que la podamos ver. Y luego, respecto al nivel del baloncesto en Sevilla y la posibilidad de que algún club de aquí llegue ahí, pues creo que queda bastante tiempo, la verdad. Sí, efectivamente. Lo último relevante que vivimos en San Pablo fue la Supercopa de 2022, que ganó el Real Madrid, y desde entonces por aquí pues no ha aparecido el baloncesto de élite. Y como decía Sergio, Pablo y José, como decía Sergio, tiene pinta de que en San Pablo va a ser difícil ya que veamos baloncesto de ese nivel. Bueno, complicado, yo creo que... Sí. Vale, José. No, te digo complicado, primero porque evidentemente no hay ningún equipo sevillano que pueda competir a ese nivel, y luego porque las ediciones tanto de la Supercopa como de la Copa del Rey, digamos, se han convertido casi en un monopolio de Málaga-Valencia, Valencia-Málaga. Entonces, bueno, primero, no hay un equipo que pueda soñar con jugar la Copa, y luego porque también, no lo vamos a negar, la instalación que tenemos aquí en Sevilla, pues digamos, nos reúne las condiciones que se demanda para un evento de estas características, ¿no? Sí, incluso esta Supercopa fue ya un poco de regalo, un debe que tenía la CB con Sevilla por el tema de cuando Treviso y tal y cual. Sí. Pero la instalación evidentemente es la que es, y bueno, y deportivamente
la situación tampoco es la mejor, ¿no? El Betis Baloncesto o Hereda Betis, como Hereda Sevilla, como quisieran llamarle, desapareció y la alternativa pues apostó fuerte en verano y de momento pues parece que se complica el dar un pasito adelante, que todavía es posible el ascenso a Primera Fe, pero bueno, no está haciendo las cosas como creían la gente en verano. Al hilo de instalaciones, hablábamos hace unos meses con uno de los responsables de deportes de la Junta de Andalucía y nos decían que junto con lo que va a ser pues las obras, ¿no?, de mejora de accesos al Estadio de la Cartuja, que ahí había proyectado un pabellón, un arena, ¿no?, que como le llaman ahora, de 15.000 espectadores para espectáculos de todo tipo, ¿no? Musicales, por supuesto, deportivos y demás. Yo no sé si esto se llevará a efecto y se hará real alguna vez, pero evidentemente Sevilla no tiene la suerte de, por ejemplo, Valencia, con ese Roig Arena y con esas instalaciones y ese club. Por cierto, hablando de Valencia, creo que era José el que hacía alusión a todo ello, no sé si José o Sergio, qué curioso que aquí siempre hemos dicho que Sevilla es una ciudad muy futbolera y tal y cual, ¿no? Pues Valencia también es futbolera y fijaos el equipo de baloncesto que tiene. Bueno, lo digo por comparar, ¿no? Aunque sea complicado por las características económicas de nuestra tierra y de lo que se mueve allí también, ¿no? Y un poco por la apuesta que han hecho ciertas personas de un nivel y de una posición económica bastante importante por un deporte como el baloncesto, que eso aquí no ha ocurrido nunca. No, aquí no ha ocurrido nunca y veremos a ver si ocurre alguna vez, ¿no? Y respecto al tema del pabellón, yo no pondría ni los ojos en Valencia, Agustín. Yo me iría a Granada, me iría a Málaga y me iría hasta Jaén, porque ahora mismo... Sí, pero ¿sabes por qué, Sergio? Pero ¿sabes por qué me he ido a Valencia? Por aquello que se ha dicho aquí tanto del fútbol y del baloncesto, de no poder convivir. Porque con todo el respeto, Granada y Málaga futbolísticamente no son ni Sevilla ni Valencia, ¿sabes? Por eso lo hacía, simplemente. Sí, lo entendí, sí. Sí, pero fíjate que incluso lo que decía Sergio, ¿no? El Olivo Arena es una instalación moderna. Sí. Navarra tiene también una super instalación que te vale para todo, para lo mismo para fútbol sala, para balonmano que para eventos. Hay que preguntarse por qué Sevilla, desde el 89, finales del 80, principios del 90, no tiene una instalación deportiva, polideportiva a nivel del siglo XXI. Es que es muy grave, que yo creo que es muy grave. No solo hablamos de deporte, hablamos de una instalación que pueda coger múltiples eventos. Multifunción. Eso es, porque no solo hablamos de deporte, hablamos de grandes conciertos, ¿no? De unos recintos que puedan albergar conciertos y que puedas meter ahí, que te digo yo, 15, 20.000 personas. Eso no se puede hacer en Sevilla. Pero bueno, es una de las deficiencias que tenemos en esta ciudad. Bueno, que no me quiero desviar más del tema. 80-79. Perdió en Toledo el Insolac Caja 87. La prórroga, tercera derrota consecutiva. Ganó Starlabs Morón al Círculo Gijón 84-93. Starlabs Morón que se coloca ya a rebufo del Insolac Caja 87, si no me equivoco, justo detrás. Sí, porque mira, estaba mirando aquí. Valladolid 13-5, Córdoba 13-4, que tiene un partido menos, Ponferrada 12-6, con 11-7 Viele e Insolac y con 10-8 Morón, Toledo y Cáceres. Esa es la situación clasificatoria. Tercera derrota consecutiva, señores. No sé, empiezo por ti, Pablo. Evidentemente esto ya es una cuestión preocupante para un equipo que está llamado a pelear arriba del todo, ¿no? Yo creo que, además, desde la decisión que tomó la directiva en octubre, yo creo que ahora está pasando un poquito de factura, ¿no? En cualquier otra situación, un club que se fija como objetivo el ascenso, 3 derrotas seguidas, por mucho que el entrenador diga que le ocurra a todos los equipos. Yo creo que he estado mirando y solo Biel ha encajado de los de arriba 3 derrotas seguidas en algún momento de la temporada. Sí. Yo creo que en otras circunstancias sí que hubiese tenido algún efecto estas 3 derrotas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el club yo creo que está hipotecado desde que tomó la decisión de prescindir a Eloy. Ya la bala del entrenador la gastaste antes de empezar la temporada y gastarla otra vez es asumir que te has equivocado en octubre. Con lo cual yo creo que tenemos el cambio de entrenador, yo creo que no se va a dar salvo debacle.
y a partir de ahora pues hay que ver qué pasa al equipo, porque referentes como del año pasado como Dedovic no funciona, como Franch no funciona, y ya no me vale lo de vamos en el buen camino, porque la rueda de prensa derrota tras derrota son un poco, no sé si la palabra es esperpéntica, ¿no? Pero decir que vamos en el buen camino después de 3 derrotas seguidas y que el objetivo del ascenso está más difícil, pues yo creo que debe haber un giro de timón o un giro de guión en el discurso del entrenador porque el objetivo de la directiva es el ascenso sí o sí. O sea, que algo debe de cambiar. Hombre, yo no sé si se puede llamar situación límite a lo que está ocurriendo, Sergio, José, porque ahora mismo el Insolac Caja 87 es el que acumula la peor racha de la liga, junto precisamente a su próximo rival, Castillo de Gorraiz. 3 derrotas consecutivas. A ver, a mí me parece situación compleja, pero límite no. Límite sería si perdiera la semana que viene el próximo domingo con Valle de Hues, que es un equipo ya de la zona baja, muy baja. Y hombre, ya si pierdes ahí, dando mala imagen también, pues ya yo creo que la directiva se vería en una situación de tomar alguna decisión, la verdad. Como dice Pablo, yo creo que la bala del entrenador se gastó en su momento, se gastó en octubre, y a partir de ahí yo creo que el club se puso un límite de autoexigencia, un listón demasiado elevado, la verdad, teniendo en cuenta que esta es la segunda temporada de existencia del club. Entonces ahora para plantearse, digamos, el despido del entrenador, pues es una situación, la verdad, muy compleja. Yo creo que tendría que darse eso si el vestuario bajara el dedo o si ellos consideraran que en el mercado hay algo que a estas alturas de verdad pueda dar un salto de calidad en la dirección del banquillo. Pero un proyecto que de partida se propone, digamos, como objetivo ascender de categoría, cambiar 2 veces de entrenador durante una temporada, no me parece que sean los pasos adecuados para eso. Y más en este momento, ¿no? Que ya con la temporada tan avanzada, me parece que proceder ahora a un cambio en el banquillo sería, la verdad, un movimiento de los más arriesgados. Cayó en la prórroga, José, tras un tercer cuarto endeble, Córdoba, Cáceres y Toledo, las 3 últimas derrotas. Y claro, pero José, yo también te iba a preguntar que aquí cuánto de responsabilidad hay del entrenador y cuánto de la plantilla, que no lo sé, a lo mejor no es tan bonita como se presume. A ver, mira, yo esta semana, tanto a finales de la semana pasada como en los comienzos de esta, he estado preguntando. En principio hay confianza en el entrenador, como ha comentado Pablo, ya se quemó la bala del cambio de banquillo y no se quiere repetir porque a estas alturas de temporada tampoco hay nadie, digamos, libre que te garantice absolutamente nada. Entonces esa bala se quemó y tú le preguntas a cualquier entendido en la categoría y te dice que nombre por nombre la del Caja 87 es la mejor plantilla de la categoría. Entonces no tiene mucha explicación. Hablábamos también que se echaba mucho de menos a Cabral. El otro día estuvo Cabral, pero no es menos cierto que la rotación es muy, muy rara. Hay jugadores importantes que juegan pocos minutos, como creo que ha comentado Pablo también al principio. Dedovic y Frank, sí es verdad que el otro día estuvo mejor, no están aportando todo lo que se espera de jugadores de su experiencia. Y luego tú puedes perder con Coto Córdoba porque es un equipo que va a pelear por el ascenso, pero lo que no es de recibo es que el equipo pierda en casa con Cáceres y luego con Toledo, un partido que tú arrancas bien, que lo tienes más o menos controlado, pero que te dejas ir en el segundo cuarto, le da vida a Toledo y luego hace lo más complicado, que es forzar la prórroga, empieza los 5 minutos de añadido también bien y deja de sumar una victoria necesaria. El tema es que el rival, como ha comentado Sergio, de este fin de semana, es muy, muy endeble y, a ver, algo muy raro tendría que ocurrir para que el equipo no ganara, porque en el caso de que la victoria se fuera para Navarra, recordando que hay un parón por ventana de la ciudad, lo normal es que el puesto del entrenador, que a Adrián Alonso le costaría el puesto para que viniera uno nuevo y que preparase, digamos, lo que resta de temporada aprovechando las ventanas FIBA, ¿no? Yo, Pablo, yo evidentemente no vamos a engañar a nadie. Esto no es la ACB, ¿no? Y no, aquí no conocemos a todos los equipos, ni tenemos, al menos yo, ¿no? No puedo valorar, ¿no? El potencial pero cuando hablo, como por ejemplo hablamos la semana pasada con José Antonio Santaella, y hablo de Valladolid, y le hablo de Vieles, y me dice, sí, pero ahora mismo, con lo que ha llegado y con la recuperación de jugadores y tal y cual, Insolac
seguramente tiene la rotación más fuerte de la liga. Cuando tú escuchas esto de un entrenador, oye, yo lo dejo ahí, yo no sé entonces qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que lo ha dicho también José ahora, ¿no? Nombre por nombre, evidentemente, la plantilla, además de larga, yo creo que es la de mayor calidad de la liga, seguro, vamos, pero de largo. Entonces hay que preguntarse por qué no funciona. Todos vemos los partidos y vemos cosas raras, ¿no? Unas rotaciones extrañas, unas apuestas raras. Lo mismo Ali juega de 1 que de 2, Jankovic de 4. No hay un 4 sí porque Cabral estaba lesionado, aunque el Dedovic va aún de un puesto a otro. Yo creo que evidentemente la plantilla es la mejor de la categoría, pero el equipo no es el mejor de la categoría, porque además blanco en botella, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Que la situación es esa, o sea, que hay que analizar por qué, y yo creo que todo el mundo entiende por qué. La cuestión es por qué la directiva no toma ninguna determinación. Lo ha comentado ya Sergio, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Hay una bala gastada y evidentemente quizás no es el momento, ¿no? Del cambio de entrenador y ya tienes que morir así, pero evidentemente algo falla cuando la mejor plantilla no es el mejor equipo. El otro día regresa además Walter Cabral, si no me equivoco, Sergio, y claro, estaba mirando solo Franz y Zumbe y Ali por encima de los 10 puntos. En un equipo con este potencial, pues no sé, se antoja poco, cortito, ¿no? Sí, quizás preocupa más lo de Dedovic, que se parece Dos poco puntos, al del principio de temporada y por supuesto al de la temporada pasada. Sí, creo que anotó solamente 2 puntos y de tiro libre, y ese jugador tiene que tener mucho más peso y mucha más jerarquía en todo lo que sucede en la pista. Pero Sergio, igual que ocurre en todos los deportes, los jugadores, a ver, el rendimiento de los jugadores, para mal o para bien, es responsabilidad también directa de los entrenadores. Por supuesto, y eso es una cosa que tienen que gestionar ellos internamente para ver lo que está pasando. A mí de la dirección de partido de este hombre, de Adrián Alonso, sí me sorprende que la rotación sea tan continua. No hay prácticamente nunca un quinteto estable en la pista, y eso, la verdad, yo creo que le resta un poco de consistencia al equipo. Creo que empezó la temporada con la idea de ser un equipo muy fuerte defensivamente, que jugara a 70, 75 puntos, marcadores cortos, y eso al principio le salió bien durante un puñado de jornadas. Pero luego yo creo que el equipo se ha ido diluyendo un poco en cuanto a personalidad, y ahora a mí me resulta difícil, la verdad, describir, digamos, puntos fuertes y puntos débiles del equipo, o en algunos partidos a qué baloncesto juega. Por otra parte, yo asegurar que tiene el Caja 87 la mejor plantilla de la categoría, ¿tú no te atreverías? Yo no me atrevería. Yo he visto equipos durante la temporada que le han competido y le han ganado al Caja 87, y he visto en esas plantillas jugadores o perfiles que el Caja 87 no tiene en la plantilla. Entonces, bueno, asegurar con esa contundencia que la plantilla es la mejor, pues no lo sé. Yo creo que la plantilla es mejorable, y seguramente la dirección de banquillo es mejorable para que el equipo funcione mejor de lo que está funcionando. Bueno, yo insisto, el otro día nos decía Santaella esto, yo no sé hasta qué punto es la mejor o no es la mejor, pero indudablemente, como acaba de decir Sergio, José, para que rinda de otra manera, indudablemente, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro todos, ¿no? Evidentemente, bueno, claro, habría que mirar plantilla por plantilla, pero creo que lo ha comentado Pablo. Nombre por nombre, posiblemente sea la mejor, pero claro, esos nombres tienen que formar un equipo. Y visto lo visto, estos jugadores no forman actualmente el mejor equipo de la categoría. Aparte, todos tenemos claro que el objetivo es el ascenso, porque la directiva se marcó una meta muy, muy ambiciosa, y que solamente se consigue si el equipo asciende, evidentemente. Ahí se metió mucha presión, y hay que tener claro que a estas alturas de temporada se sube, digamos, bueno, a estas alturas de temporada y al final se sube o ganándole un playoff al primero del otro grupo, o siendo el mejor luego en el siguiente playoff. Y de momento, salvo que cambie mucho la cosa, la bala de quedar primero y jugarte el playoff con el primero del otro grupo, pues al Caja 87 se le escapa, porque ya los que están arriba le sacan un número considerable de victorias, que ya es muy notable, porque evidentemente ni Coto Córdoba ni Valladolid van a perder a priori 3-4 partidos en lo que resta de temporada, y luego jugarte el todo o nada
en un playoff es una lotería. Pues ya vimos lo que ocurrió la temporada pasada. Sí. Encaró la primera ronda con una ventaja increíble de 29 puntos y luego en Mallorca pasó lo que pasó. Y tampoco tenemos que olvidar que este entrenador tiene un histórico que creo que no ha superado ninguna eliminatoria. Entonces, bueno, la cosa no pinta demasiado bien. También tengo claro el plazo para los fichajes se cierra el 28 de febrero. Falta poco más de una semana, ¿no? Sí. Sí, y yo tengo claro que van a venir jugadores. No sé si uno o dos, pero visto lo visto, este equipo necesita reforzarse, porque a la hora de la verdad, los jugadores de momento, por mucho que todo el mundo piense, y yo me incluyo, que es una gran plantilla, como dice Pablo, no conforman el mejor equipo de la categoría. Hombre, aquí hay una cosa clara, ¿no? También, ¿no? Que hemos hablado muchas veces también con Pepe Reina, que es el director deportivo de Morón, que lleva mucho tiempo en esta categoría y tal, y allí y demás. Yo no sé, vosotros me imagino que estaréis, no sé si estaréis un poco al tanto. ¿Qué diferencia de presupuesto puede haber entre Caja 87 y Morón? Bueno, importante, imagino, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno. Evidentemente, el presupuesto del Caja 87, por estructura, si no es de los más altos de la categoría. Te hablo de este grupo, porque en el grupo No, yo hablo de este grupo y te digo esto por lo siguiente. Cuando estamos hablando, que ya insisto, ya no llevamos 3 jornadas, ya llevamos consumidas un montón de jornadas del campeonato. Y tú te encuentras que Morón, por ejemplo, está a una sola victoria de Caja 87, hablando del dinero que tiene uno, del dinero que tiene otro, de las plantillas de uno y de otros. Oye, me imagino que aquí algo debe estar fallando, ¿no? Está claro, pero Agustín, también hay que tener en cuenta que Morón, con todas sus limitaciones, es un club que lleva muchos años compitiendo en segunda FEP, sí. Que para empezar tiene un director deportivo que lleva también muchos años, conoce el mercado y sabe cómo funciona esta categoría. Y bueno, yo creo que al Morón no hay que desdeñarlo en ese sentido. Por supuesto, claro. El Caja 87 tendría que tener una diferencia mayor en cuanto a victorias, pero es que en Morón a cada euro le sacan el máximo partido. Y la plantilla de Morón, hombre, yo diría que es un pelín inferior a la del Caja 87, pero tampoco creo que haya una diferencia tan bestial como se puede pensar. Pues entonces estamos hablando de trabajo detrás de todo esto que tú estás diciendo y de saber hacer las cosas y, por supuesto, también de dirección. Estamos hablando un poco de todo, ¿no? Por eso digo que cuando tú tienes herramientas a tu disposición y vamos a hablar claro, y dinero más o menos para andar bien en una categoría y no terminas de dar con la tecla, pues obviamente algo está fallando. Aquí el asunto es, hombre, yo me imagino que a Valle de Huele ganará el equipo, ¿no? Aquí el asunto es como la situación se ponga más tensa y a ver quién es el guapo que coge el toro por los cuernos y toma la determinación de cambiar otra vez en el banquillo, ¿eh? Que esperemos que esto no tenga que ocurrir. Ese es el principal temor, imagino. Yo es que creo que además se pierde un poco la perspectiva, como decíamos, que es la segunda temporada del equipo en competición, pero la perspectiva se pierde porque en octubre se echa a un entrenador, pues, y se dice que el objetivo es el ascenso y claro, una vez que alguien de dentro te dice el objetivo es el ascenso, todo cambia, ¿no? A pesar de que sea el segundo año de vida, que puede ser el objetivo, pero no meter esa exigencia desde dentro. Con lo cual yo creo que hay jugadores que están presionados, el técnico ya no puede hablar de que llegó tarde y que están en proceso. No, los procesos no se pueden. En febrero no se puede hablar de estamos en el camino ni estamos en proceso. En febrero ya has tenido tiempo de sobra para aplicar tu baloncesto, porque como decía Sergio, no sabes si juega a defender, si juega a atacar, si juega, tú lo ves y al final es pasarte la bola de mano en mano y después 1 contra 1, son la mayoría de jugadas en ataque, y en defensa tampoco tienes una consistencia porque te están metiendo continuamente puntos y cualquier equipo, los de arriba solo las has ganado Valladolid, el resto has perdido con Córdoba los dos, has perdido con Vélez, has perdido con León, con Ponferrada, con Cáceres aquí, allí le ganaste, pero con Cáceres has perdido. En fin, tienes un problema y de cara a las eliminatorias, que si no eres primero tienes que pasar 3 eliminatorias, creo que eran, tienes un problema evidentemente grave cuando no puedes competir contra los equipos de arriba.
Entonces, estamos hablando también, y eso está bien, porque además lo demandamos la prensa aquí, sobre todo en Sevilla, muchas veces, ¿no? La ambición y la exigencia. Pero como decía Pablo, y os pregunto también ahora a Sergio y a José, estamos hablando de quizás un techo demasiado alto por parte del club, unas expectativas demasiado altas, y eso significa presión también sobre jugadores y entrenador. A ver, yo entiendo que cuando la gente que manda, los hermanos Crespo, lanzaron ese mensaje en verano, era porque eran conscientes de que iban a confeccionar un equipo capaz de asumir el reto, de confeccionar una plantilla para subir, y no creo que lo hicieran por hacerlo, porque es que, claro, al final, es lo que tú dices, Agustín, es que le meten mucha presión al entrenador, que ha llegado aquí como recambio de él hoy en el mes de octubre, le meten mucha presión a la plantilla. Y aparte, puedes levantar una expectativa falsa, que no olvidemos tampoco que este equipo reúne cada vez que juega en casa a más de 3.500 aficionados. Una cifra para la categoría impensable. Entonces, claro, la gente que va a San Pablo lo que quiere es que su equipo gane, si puede arrasar, que arrase, y que al final de la temporada ascienda y esté el año que viene en primera federación. Es que no queda otra, ¿no? O sea, yo entiendo que el mensaje se lanzó siendo conscientes de que la plantilla tenía el nivel suficiente para pelear por el ascenso, para aguantar la presión, porque si no, evidentemente, como se suele decir, un brindis al sol te genera el efecto contrario, le generas presión al jugador, le creas presión al entrenador y aparte, digamos, que levantas unas falsas expectativas, ¿no? Entiendo que cuando los hermanos Crespo lanzaron este mensaje era porque lo lanzaron realmente pensando que el equipo iba a acabar la temporada que viene jugando en primera federación. ¿Cómo lo ves tú esto, Sergio? Yo entiendo lo mismo que José Antonio. Es decir, los hermanos Crespo estarían convencidos de que el trabajo realizado en verano era lo suficientemente bueno como para elevar el listón hasta ese techo, pero de algún modo, estando en una plaza como Sevilla y después de la desaparición de un club histórico este mismo verano, sí. Tú siendo un club nuevo, muy reciente, creo que tiene mucho mérito lo que han hecho en estos 2 años, levantando un club de la nada, de algún modo también se ve obligado a poner ese listón porque estás en Sevilla, que ha sido una plaza tradicionalmente histórica del baloncesto ACB. Y más cuando tú tienes el respaldo, como dice José, de esa cantidad de abonados. Entonces, claro, tampoco puedes ir con un mensaje tibio y tienes que, de algún modo, pues situar el listón ahí. ¿Lo podrían haber modulado de otra forma? Pues seguramente sí, pero no solo hablaron a través de la palabra, sino a través de los hechos. Con ese cambio de entrenador, creo yo, y eso lo comparto con Pablo, un tanto prematuro, porque al fin y al cabo lo que se les escapó fue la Copa de España, las eliminatorias de la Copa de España. Creo que al Morón eso le ha reportado 15.000 euros, si no recuerdo mal, ser el mejor equipo de la segunda FEB en la Copa de España. Y bueno, y creo que no se les escapó ahí gran cosa. Entonces, bueno, procedieron a un cambio de entrenador. Ellos considerarían que era lo mejor en ese momento para el devenir de la temporada. Y a partir de ahí yo creo que la presión aumentó, me parece a mí, demasiado. Pero bueno, a ver, el equipo todavía está en zona de playoff. Yo creo que la posibilidad de alcanzar el liderato pues va menguando, evidentemente. Pero bueno, dando un dato positivo que lo acabo de mirar hace un rato, el Melilla, que ascendió el año pasado de segunda FEB a primera FEB, acabó la temporada regular con 11 derrotas en el grupo oeste. Firmó un balance de 15-11 y el Cáceres, que fue el líder de la liga, hizo un 16-11 con Adrián Alonso y jugó la eliminatoria de ascenso directo. Yeah. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que queda todavía temporada por delante, sí, aunque ahora mismo ni las sensaciones ni los resultados, la verdad, inviten a ser demasiado optimistas, ¿no? Pues nada, próxima estación, el próximo fin de semana, partido ante Valle de Hue, Castillo Gorrezi y Starlas Morón que recibe a Clavijo. Las chicas, por cierto, ganaron 86-80 al San Feliu. Están antepenúltimas ya con 5 de 15, 2 de ventaja ya sobre el Canoe y visitan al Bosonit en la próxima jornada. Pues nada, señores, José, que muchas gracias como siempre y te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Lo mismo, Sergio, te seguimos leyendo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Agustín, gracias. Y Pablo Salvago, querido, igualmente, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, con el baloncesto llegamos hoy al final, en directo Marca Sevilla.
como cada martes habitualmente. Esta tarde estamos con lo que ocurra en la jornada en ese playoff de la Liga de Campeones y mañana contamos más cosas. Gracias por estar ahí. Pasen una buena tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.